Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien. Esta es una cápsula, así es, regresamos a hacer cápsulas como ya saben que lo íbamos a hacer, así que no se preocupen. Aquí ya estamos listos para hablar de uno de los planetas más interesantes y peculiares en todo Warhammer, porque crean que va a haber algunas cosas que les vamos a decir que se van a quedar así de ¿qué? Eso nunca lo he visto en otro planeta y pues... Parece ser que eso se va a repetir mucho en la historia de esto, que es básicamente como que eso nunca me lo hubiera imaginado o nunca pensaba que se podía pasar. Pues aquí todo puede pasar en este bizarro, este Mad Max verde. Pero pues bueno, antes de cualquier cosa, Pase, ¿cómo estás? Muy bien, Kench, ya listo aquí para hablar de Gorka Morka, uno de los juegos de especialista más famosos que han salido jamás, hechos por Games Workshop. Tanto así que aunque duró solo 6 meses de vida, ahorita vamos a hablar un poquito por qué, pues es muy recordado por toda la gente que pues lo jugó, o por lo menos que oyó de él. Es un juego, pues digamos, salió en 1997, o sea que muchos de los que son nuevos en Warhammer ni siquiera conocen el término de qué es Gorka Morka, entre otras cosas. Pero vaya que tiene un trasfondo bastante curioso, bastante peculiar, bastante interesante. A mí yo creo que es de mis juegos de especialista, por lo menos en cuanto a su trasfondo favoritos, nada más por lo que representa y cómo hicieron ese pequeño mundo de Angelis, Gorka Morka, como le quieran decir. Y que bueno, a la larga serviría para inspiración para otros juegos, serviría para dar elementos a otros juegos, como a Necromunda, etcétera. Aunque Necromunda ya existía, pero para pulir ciertas cosas. Lo bueno de Gorka Morka es que aunque solo vivió 6 meses, pues sembró bastantes cosas que hasta el día de hoy se siguen actualizando. Por ejemplo, se sigue hablando de los Gretchins revolucionarios, del Red Gobo, de, de los orcos de Gorka Morka, de Angelis. Quizá a lo mejor entienden esta parte de que el juego no deja de ser canon, porque nunca fue así como de que se retconeara el lore del juego, sino que simplemente el juego ya no se sacó. O sea, el juego ya no. Entonces, eso no quiere decir que pues sea. Creo que hace poco dieron como un guiño de que pues ahí sigue Gorka Morka. No me acuerdo en qué, sí creo que fue en el libro de, no sé si fue en el libro de Gaskul o no me acuerdo qué mamada, pero por ahí dieron a entender que Gorka Morka pues ahí todavía anda. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué tiene que ver Gorka Morka, cómo son, quiénes lo habitan, cuáles son las facciones de ese jueguito que ya no existe y cómo era también. Pero bueno, un saludo a todos. Así es, así es. Y también nos acompaña mi diga favorito. ¿Cómo estás, Raz? Hola Kench, hola Facio, hola la queridísima audiencia. Pues los que pagan, que escuchan esto al momento, los que están de grapa, eh, pues escuchando un par de semanitas después o una semanita después, pues solamente voy a decir que estoy bien, que yo personalmente vengo de un lugar con desierto. Y cuando vi que el desierto que está en Angelis, o sea, que Angelis es un planeta desértico, entendí perfectamente a los orcos, güey. Entendí perfectamente cómo se está resultando esto, güey. No juzgo a los orcos, yo ya he estado en un desierto, güey, y entiendo perfectamente cómo es ese pedo, así que sí, no los juzgo orcos, los quiero mucho. Y sigan gritando, o quizá, no sé, escuchando música ranchera. Porque eso es lo que hacemos la gente del desierto, güey, en México. Escuchar música ranchera Eso es lo que y estaba gritar. escuchando en la rebelión Gretchen. Exacto, güey, hacían corridos, güey. Corridos tumbados de Gretchens. Ajá, exacto. Pues bueno. Pues bueno, entonces, al parecer tenemos Gretchens comunistas humanos pintados de verde. ¿Qué Momento. chingados está pasando aquí, Facio? Sí, fue un desmadre, la verdad. No sé cuál fue el razonamiento. Les quedó muy verga, no digo que no, pero digo, no, siguiente dan bastantes cosillas. Al final de cuentas, bueno, hay que empezar. ¿Por qué es Gorka Morka? Bueno, Gorka Morka fue un juego de especialista, como les dicen la gente, o sea, los juegos que son, digamos, para los que no sepan, son como spin-offs del juego de mesa tradicional.
Es decir, Gorka Morka, Blood Bowl, Necromunda, Mordheim en Fantasy. ¿Qué más les gusta? Space Hulk también es un juego de especialista, etcétera, ¿no? Son esos juegos alternativos de Warhammer que tienen otras modalidades de juego, por lo general son más pequeños. Kill Team también es uno, etcétera, etcétera. Y Gorka Morka fue uno de ellos. Fue uno que nació en el 1997. Es decir, muchos de ustedes que a lo mejor escuchan el episodio ni nacían todavía. Lamentablemente solo duró 6 meses. Tuvo una expansión que fue la de Nops, de Diganops. Diganop, más bien fue la expansión. Pero esos 6 meses que duró el juego, quizá fueron de los días más gloriosos de la historia del juego de Warhammer. Aquí lo que pasa es que Gorka Morka vino a cumplir una función, que era suplir las demandas de Warhammer en Navidad. Lo sacaron más o menos por octubre. Entonces se acercaba Navidad y Games Workshop necesitaba un buen juego que pues vendiera bastante. Y la idea de Gorka Morka fue una idea muy, 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 muy buena. Fue diseñado por Andy Chambers, Rick Priestley, prácticamente Rick Priestley y Andy Chambers, dos de quizá de los más grandes mentes que han estado en Warhammer, tanto creativas como para tanto el lore como para los juegos. Incluso para algunos podemos decir que Rick Priestley, Andy Chambers, pues pueden ser así como algunos de los verdaderos padres de Warhammer. Actualmente ya no trabajan en Games Workshop, pero sí dejan mucho de su legado ahí, ¿no? Están a ellos les debemos Rogue Trader y cosas de ese estilo. Está haciendo un juego muy popular que se llama Bolt Action. Pero, o sea, obviamente no es tan popular como el pinche Juggernaut que es 40k en general. O ya ni siquiera cualquiera de Warhammer, pero es bastante popular. Es de la Segunda Guerra Mundial y pues básicamente yo creo que, bueno, combina como que, ¿qué tal si la Segunda Guerra Mundial se combinara con un tipo de... Les voy a introducir un concepto rápido que se llama Diesel Punk. Básicamente agarras como Cyberpunk. Sí, güey. Ajá, es como la Primera Guerra. Como el juego que acaba de salir de las robots que todo el mundo se quiere coger. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el juego que acaba de salir. El de los robots. Ajá, ese, que el Bioshock en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. En el Bioshock comunista. Entonces, más o menos como que agarras esa estética, como que el diésel, haz de cuenta, aviones que parecen trenes, pero con diésel y sacando un chingo de contaminación, pero como que así se vive la vida y cosas por el estilo. Esta película de Rocketman. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Yo creo que es un superhéroe también. Muy a ese estilo. Del estilo le llaman retrofuturístico. Y creo que como que no hay mejor palabra que describirlo. Pero ahí sigue. O sea, ahí sigue haciendo juegos muy exitoso. Y definitivamente... Luego dicen de que se ven nuevos... en sus nuevos juegos hay como nuevos conceptos que él crea. Y como que Games Workshop calladamente así de lo voy a poner en esta regla. Y como que el güey sigue dando ideas aunque no quiera. Sí, aunque ya no trabaje desde el 2010. Tanto Priestley y Chambers creo que desde el 2006, más o menos, no me acuerdo. Pero los güeyes no están en Game Workshop. Pero bueno, si a alguien le debemos Rogue Trader original, por lo menos es a Rick Priestley. De hecho, Andy Chambers una vez se refirió a él como el original emperador de Warhammer 40.000. Él es el verdadero emperador de Warhammer 40.000. Y pues en realidad sí. Y también junto a ellos, que ellos ya tienen experiencia pues haciendo este desmadre, había un joven escritor que apenas iba empezando, llamado Gavin Thorpe. Entonces, Gavin Thorpe, que muchos conocemos mejor como Gab Thorpe, también participó en la creación de Gorka Morka. Bueno, ya si no saben quién es Gab Thorpe en la actualidad, pues no sé en qué pincho ya están metidos, pero pues Gab Thorpe es uno de los quizá más exitosos escritores de Black Library, pero no sé qué dan ahorita, o qué hay ahorita, ¿no? Son como de la terna esa de grandes escritores que por lo menos, pues hay que los 4 grandes del fútbol, digo, del fútbol mexicano, no, del Black Library. Bueno, no son más que 4. Entonces hicieron este juego que nada más duró 6 meses porque prácticamente se publicó en una White Dwarf, de ahí se empezó a vender, se le sacó una expansión que era la de Diganops y finalmente se sacó del mercado. Así, tan rápido como llegó, tan rápido desapareció.
Bueno, duró un año más o menos, todavía con lo que tuvo así. O sea, pero 6 meses en realidad es lo exacto. Era un juego con una escala de 28 milímetros, de 2 a 4 jugadores. El objetivo del juego era liderar un grupo de guerreros, principalmente orcos, ya después se le metieron otras facciones, que las vamos a hablar ahorita. Pero lo interesante del juego no era tanto el desmadre de las batallas, o sea, eso era básicamente sacado de segunda edición, pero sino lo que le daba el toque muy bonito a este juego es la creación de vehículos. El juego se enfocaba mucho en lo que eran los vehículos. Era finalmente Gorkamor, que es un desierto donde ciertas bandas se pelean por la chatarra que hay en los desiertos para sus fines. Y entonces tú tenías a tu grupo de guerreros que era entre 5 y 15 luchadores con un transporte donde todos debían de caber. Entonces lo que hacía Gorkamor es que daba una libertad pero cabroncísima creativa para tú crear tu vehículo de tu banda y hacer lo que tú quisieras. Entonces había vehículos ya como prearmados que tú comprabas y cosas de ese estilo, ¿no? Tenías que diferenciarlos, de hecho, un truck que eran rápidos, pero llevaban menos güeyes, o trucks que eran camiones gordos y grandes, donde puedes llevar bastantes miniaturas, donde tenían que caber aparte, como están en las imágenes que están viendo por ahí, los carritos. Esos carritos pues servían como esas cosas. Entonces, ajá. ¿Qué pasó? Básicamente son los narcotanques, güey. Sí, más o menos. De hecho. Incluso tú armabas tus propios narcotanques y la chingada, sí. De hecho, fue tanto eso de que incluso Game Workshop sacó bits y sacó sets así para que tú hicieras más coches y carros y la verga. El gameplay es también un poco similar a Necromunda, que pues se resuelve alrededor de gangs o de banditas pequeñas. Pero lo importante es la inclusión de vehículos. Prácticamente es lo que más le daba ese toque al juego. Y por eso fue muy exitoso, porque la gente decía, no mames, pues cada quien puede hacer su vehículo como quiera. Meter a su pinche banda y hacer. Además de que había dinámicas para cuánto arrancaba el vehículo que se basaban en suerte, así con los dados, etcétera, etcétera. ¿No? Al final estamos jugando también con orcos. Los jugadores obtenían al final de las campañas o de las batallas teeth, o sea, dientes, como lo que utilizan los orcos para vender, entre otras cosas, ¿no? Y prácticamente todas las campañas estaban diseñadas para tener un final abierto. Eso permitía que nuevos jugadores se metieran, continuaran algunas campañas que estaban ahí como abiertas y así de ese estilo. Incluso había una campaña final que involucraba a los necrones. De hecho, como que la campaña final de todo el juego era una campaña donde te enfrentabas al boss final, que eran los necrones. Porque hay que decirlo que Angelis, el planeta, o Gorkamorga, como le quieran decir, es un planeta necron. Entonces los necrones, aunque no eran una facción jugable, prácticamente el último nivel era esa como pelea contra los necrones. Ahorita vamos a hablar también el contexto de eso. Porque no era así una batalla normal, era una expedición en la cual te metías a un lugar y pues, aparecían esos cabrones, ¿no? Ya me acordé, por ejemplo, de la novela de Tracing, El Infinito, la última que salió, la de El Infinito y el Divino. ¿Se acuerdan de la escena donde prenden un pinche cohete dentro de la galería? Ese cohete se supone porque Tracing lo trajo de Gorka Morka. Se supone que es una de las más grandes galerías, esa galería como dedicada a Gorka Morka, llena de orcos y de pendejadas. Y dentro de ellas está un ídolo, que en realidad era un cohete, que pues no se sabe si representa a Gorko Morko. Y es el que activan los orcos por accidente, a la verga. Bueno, no por accidente, sino a propósito, ¿no? A propósito, sin saber que era un cohete. Sí, es el que se sube atrás y así un mamón y intenta desactivarlo y la verga, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al juego. El juego pues duró poco, pero fue un éxito y se quedó pues en el pensamiento colectivo de muchos hasta el día de hoy, ¿no? Gorka Morka, o sea, fue una llama que prendió fuerte, pero pues que acabó rápido. Quién sabe, nunca se volvió a sacar, bueno, se siguió en algunas, ¿cómo se dice? White Dwarf hablando de él, pero ya, o sea, nunca más así como tal, en realidad ¿de qué fue? Además tiene unas miniaturas de orcos preciosas, porque no me acuerdo el nombre de este güey, pero uno de los diseñadores principales de orcos, que es es el diseñador principal, se dedicó de lleno, y la verdad es que estas miniaturas de orcos están mejores que muchas miniaturas incluso actuales, o sea, porque tienen una pinche
O sea, estaban hechos Colin Dixon y Brian Nelson. Brian Nelson en especial, que son de los más... son de los... Creo que siguen siendo incluso los escultores de los orcos. O sea, en cuanto a los diseños de los orcos. Pero esos les quedaron preciosos. Entonces, bueno, tenemos Gorka Morka. Vamos a hablar ya del lore. Gorka Morka, originalmente llamado Angelis, es el nombre del planeta. Es un planeta cercano o prácticamente cercano a la región de las estrellas fantasma, las Ghost Stars, en lo que es el último segmentum. Prácticamente estamos hablando de lo que es la franja oriental o norte oriental de la galaxia. Entonces es una zona muy, muy, muy alejada, muy aislada. Ujú. Y Angelis era un mundo en el cual el Adeptus Mechanicus tenía mucha como tal interés. Era más que sabido que Angelis era un mundo donde había ciertos monumentos, ciertas tecnologías, ciertos lugares que podían ser explorados, ¿no? Como vemos y como ya les adelanté, en realidad Angelis es un mundo Necrón. Eso hay que tenerlo de primera mano. Angelis es un mundo Necrón, un mundo tumba, como tal. Y pues estas ruinas, que de hecho las principales ruinas son un grupo de pirámides, que son 3 pirámides así alineadas, como las pirámides igualitas a las de Giza, y una pirámide un poco que está rota, que es una cuarta pirámide, rodeada como por lo que sería como una especie de túneles trincheras gigantescos que se expanden por kilómetros. Entonces, la humanidad llega y envía esta expedición de pues unos cuantos humanos a este pequeño planeta, bastante alejado, que orbitaba una estrella binaria conocida como XCB-103 también, tenerlo en cuenta. En realidad, pues Angelis, fuera de lo que podía ofrecer tecnológicamente para el mecánico, no era un planeta que fuera en realidad muy habitable, que digamos, era un planeta desértico, totalmente muerto, etcétera, etcétera. Pero bueno, la humanidad ya ves que siempre se las ingenia para sobrevivir en estos planetas, ¿no? Sí. Y en realidad había como era una expedición pequeña conformada por, sí, mecánicos, por soldados, principalmente soldados, colonizadores, arqueólogos, etcétera, que llega a Angelis. Y se divide prácticamente en 2 grupos. Un grupo que se queda en órbita, prácticamente haciendo como un tipo de surveillance o de Vigilancia constante, completa. a bordo de una nave imperial que se llamaba la Vigilancia Eterna o la Eternal Vigilance. Estamos hablando más o menos del milenio 35, 344 años del milenio 35, entonces sí es muy antes de los eventos actuales de 40K, ¿no? Del 40K. Y pues la otra expedición, que era la que vivía en lo que era la superficie, principalmente alrededor de estas pirámides, donde hacían campamentos o hacían campamentos subterráneos, porque pues, el calor en la superficie de Gorka Morka es capaz de matar a un hombre adulto en cuestión de minutos, ¿no? Si te expones completamente al sol. Entonces muchos de estos humanos pues vivían en lo que era los túneles que habían cavado para estar investigando lo que eran las ruinas. Por el momento ahí los humanos no habían despertado nada, afortunadamente. Entonces, pues sí se sabe que, pero sí sabía que pues la presencia ahí era alienígena. Aunque pues también hay que entender que ahí todavía los humanos no sabían ni siquiera qué eran los necrones, porque los necrones todavía no surgieron un despertar así como tan cabrón. De hecho, había unos cuantos necrones sí despiertos por la galaxia, pero eran unos muy, muy, muy pocos, ¿no? Todavía no llegaba esa época del Great Awakening. Sino que simplemente estaban ahí desperdigados. Eran estos 2 grupos de humanos, los que estaban a bordo de la Eterna Vigilancia y los que estaban en la superficie investigando las ruinas. Pero de repente un día, de hecho en el año 345 del milenio 35, en órbita del planeta aparece nada más y nada menos que un pecio espacial, ¿no? Un Space Hulk. Un Space Hulk que de la nada sale de la disformidad, que sin previo aviso la nave imperial, la Eterna Vigilancia, no se da cuenta, ni siquiera la gente menos en la superficie va a dar cuenta, y cae al planeta como si fuera un asteroide que sí, que medía pues bastante tamaño, más o menos. Ajá, dale. Nótese la ironía de que la nave que se llama la Eterna Vigilancia no pudo vigilar cómo llegó un
un Space Hulk de probablemente kilómetros y kilómetros de distancia, de largo y ancho. Sí, un Space Hulk. Ese Space Hulk no era un Space Hulk pues normal, era un Space Hulk armado y potencializado, ¿no? Por nada más y nada menos que nuestros güeyes verdes favoritos, o sea, orcos, que pues venían a bordo de él. Ellos aparentemente venían de un WAG, que quién sabía, sabemos los orcos cuando viajan en sus WAGs, pues puede haber nada más que se pierden la disformidad, como suele pasar. Y pues desafortunadamente para los orcos a bordo de ese WAG, su Pecio, su Space Hulk fue el elegido para desviarse. Entonces sale sobre la órbita de Angelis, ¿no? Así de la nada. De hecho, en el camino que impacta hacia la superficie de lleno, porque el Space Hulk empieza a perder control y se va pegando hacia Angelis, y literalmente en una ruta de trayectoria de choque con Angelis, en la cual no se detiene por nada, y de hecho por ahí se pasa, choca con la Eterna Vigilancia, y la Eterna Vigilancia de repente nos ve que un Space Hulk sale de la nada, no le da tiempo para reaccionar, y la Eterna Vigilancia es también como jalado y chocado por el Space Hulk y llevado hacia la superficie, ¿no? También un segundo meteorito pequeño. Pero en realidad el que nos importa es el pecio espacial. Entonces todos los humanos a bordo de la Eterna Vigilancia, pues muchos mueren, pero algunos cuando chocan el planeta van a sobrevivir. Eso lo dejamos en pausa. ¿Qué pasa con esos sobrevivientes de la Eterna Vigilancia? Entonces el pecio espacial empieza a caer en picado atravesando la atmósfera a una velocidad pues hipersónica. Todo se empieza a desintegrar en la órbita, pero es tan grande que pues incluso no se va a destruir por completo, ¿no? Aparte de eso va dejando los reactores pues una nube de material radioactivo y corrosivo a lo largo de toda la atmósfera o de la zona en la zona que cae, y empieza a caer. Entonces cae prácticamente en la superficie, no intacto obviamente, se estrella en el desierto del Ecuador más o menos, y excava un surco gigantesco en la superficie del planeta, ¿no? Que se extiende más o menos por 2000 kilómetros, ¿no? Hacia el noroeste. Estamos hablando de un pinche risco bastante gigante. Que va a ser muy importante este risco, porque este risco pues prácticamente significa la zona, no voy a decir la zona más habitable, pero la zona más poblada de lo que es Gorka Morka. Entonces empieza a caer, ¡pum!, cae, ¿no? Cae y pues la mayoría de los orcos que están a bordo mueren, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, mueren, pero son orcos, ya sabemos que esos güeyes para matarlos pues está cabrón. La verdad es que la mayoría de los orcos mueren, pero unos cuantos sobreviven y salen de la superficie y empiezan a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo? Entre ellos también van acompañados por ciertas otras criaturas orcoides, principalmente Gretchins y algunos garrapatos, o squigs, como les quieran decir. Te digo, la mayoría sucumbe a los incendios de la radiación, al choque, pero pues sabemos que los orcos son resistentes a la radiación y al daño físico. Y además están acostumbrados a muchas privaciones, entonces pueden sobrevivir bastante bien en cualquier ambiente inhóspito. Los orcos nunca mantienen un registro de lo que pasó. Ya ves que ellos se mantienen en la tradición oral, sí, de lo que sucedió. Entonces, bueno, aquellos que sobreviven al choque se convirtieron a su vez en los progenitores de todos los orcos que actualmente viven en Angelis o en Gorka Morka. Recordemos que pues los orcos tienen esta especie de son seres al final mitad hongo, mitad vegetal. Los hongos no son vegetales, pues, no son plantas, y mitad animal, ¿no? Que son como un simbionte. Al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con sus habilidades culturales, científicas, etcétera, etcétera, ya vienen codificadas en su ADN. Es decir, ellos ya tienen conocimientos innatos y que pareciera ser un instinto, ¿no? Un instinto, por ejemplo, para crear cosas, ¿no? Y en especial eso va a generar que se creen castas dentro de su propia sociedad, ¿no? No hablamos de los mecánicos, de los Mad Dogs o matasanos, como le quieras decir, de los orcos esclavistas o caporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hago es que los orcos que sobreviven a este desmadre, pues sobreviven a la colisión y desarrollan una cultura un poquito única. Algunos dicen que eso es debido a los altos niveles de radiación que generaron como una mutación en su ADN. Los hizo como un tipo de orco. Los hizo un poco más cagados en el sentido de que, no voy a decir más civilizados porque no lo son, pero pues no tuvieron de otra al final de cuentas. Y hay que decirlo que Gorka Morka yo creo que es uno de los lugares más civilizados de orcos. Y civilizado es simplemente no matarse diario, o sea.
matarse cada 3 días. Es lo diferente, ¿no? Ajá. Entre los orcos, ¿no? Entonces, pues la gente, los pinches orcos sobrevivientes dicen, no, mames, estamos de la verga. Estamos en este pinche desierto, todo hostil, lleno de animales, porque sí hay bastantes animales peligrosos en Gorka Morka. Pero más peligroso incluso es el propio ambiente, ¿no? Está lleno de tormentas, de tormentas de arena, de viento, eléctricas, etcétera, etcétera. Y aparte el calor, ni se diga. Y la comida que es muy poca, pues, vamos. Entonces los que toman el liderazgo de los sobrevivientes son los mecánicos, los Mech Boys. Prácticamente que los Mech Boys podríamos decir que es lo más cercano a un científico orco. De científico, Sí. ingeniero, etcétera. Pasan a ser los líderes de todas la tribu orca sobreviviente. Se convierten prácticamente en los líderes políticos y en la fuerza de la nueva sociedad orca. Entonces los mecánicos hacen un decreto entre todos. Los mecánicos sobrevivientes, los que le siguen, hacen un decreto en el cual dicen: vamos a reconstruir la nave que nos trajo, la vamos a reconstruir y nos va a sacar de este mundo para regresar a las estrellas y devolvernos al WAC y reunirnos con nuestros hermanos en las estrellas, ¿no? Y seguir conquistando la galaxia. Pero para ese momento, pues, los orcos ya habían crecido en número y habían prosperado. Entonces los primeros mecánicos empiezan a poner su esfuerzo en construir esta nueva nave a partir de las ruinas del pecio anterior. Digo, el pecio se hace cagada, entonces el pecio y la chatarra del pecio queda desperdigada, no solo por lo que es el risco o por lo que es el skid, como le dicen ellos en inglés, sino que también pues prácticamente el socavón lo traducen en español. ¿Sí? Es el socavón. Queda desperdigada toda la chatarra. La mayor parte queda en ese núcleo de donde cae la nave, pero queda un chingo de basura desperdigada por todo lo que es el planeta, en especial por el socavón, enterrada entre la arena. Entonces, pues se ponen a explorar, se ponen a investigar los mecánicos y empiezan a encontrar piezas y empiezan a soldarlo, ¿no? Empiezan todos a poner un granito de arena para la construcción de esta gran nave, ¿no? Que los va a regresar a las estrellas. Empiezan a explotar los restos del pecio, encuentran extraños aparatos alienígenas, porque recordemos que un Space Hulk o un pecio está hecho de muchas naves que quedan pues pegadas prácticamente con roca, con meteoritos, con fragmentos de otras cosas en la disformidad. Entonces tenemos naves imperiales, naves Eldar, naves del caos, naves, etcétera, etcétera, todo pegado así en una pinche maraña de metal, de chatarra, de etcétera, que termina siendo una propia nave en sí, pero es más que nada una bola y de metal y roca. A veces los orcos pues les añaden motores y las vuelven móviles. Entonces, pues. Y por motores me refiero a un cohete gigante. O muchos cohetes gigantes, ¿no? Uno no creo que alcance. Exacto. Y pues ya los mecánicos pueden examinar lo que queda y los materiales que se necesitan o que son útiles para crear la nave, pues se mantienen ahí. Los otros que no son tan necesarios se desmantelan para empezarlos a hacer como pieza de recambio. Y aparte también se utiliza mucho de la chatarra para empezar a construir hornos, generadores, herramientas, etcétera. Y con el trabajo, pues también con el tiempo, también se empieza a crear, pues digamos, lugares donde los orcos habiten, en lo que trabajan en el pecio, ¿no? Entonces, alrededor de lo que es la nave, o vamos a ponerle este ídolo, porque al final de cuentas se ha convertido en lo que es un ídolo, empiezan a construir cada vez más habitación, más terreno, y lugares para que la continua expansión de la población orca pues pueda mantenerse. Siguen por los años, la población orca sigue creciendo, va recorriendo la superficie del planeta en busca de nuevas materias. Los mecánicos van muriendo con el tiempo, uno lo sucede a otro, y cada vez el número de mecánicos empieza a incrementar cada vez más. Hablando de miles de mecánicos, ¿no? El problema es que los mecánicos luego empiezan a tener diversas ideas. Pues bueno, son orcos, son creativos por naturaleza también, no podemos culparlos. Y cada mecánico obviamente va a tener una idea de cómo o qué añadirle a la nave, ¿no? A la nave que están creando. Entonces el problema es que cada mecánico empieza a tener una idea diferente de qué ponerle a la nave. Entonces cada mecánico le empieza a poner un pedacito de su cosecha, empieza a ver un pinche ídolo, una nave que pues tiene elementos de todo tipo, ¿no? Güey, no mames, básicamente hicieron un Wattpad nave con uno de esos. Ajá, de que juntas, voy a juntar esta pendejada de Disney, voy a juntar esta pendejada de Nickelodeon, voy a juntar esta pendejada y la voy a poner en una sola historia.
Y va a funcionar, porque yo digo que va a funcionar. Como Warhammer, ¿no? Pues. Oye, ¿sabes Sí, ¿saben cuál es la historia, el fanfiction más largo y más duradero que ha habido a través de todos los años? Holy ¿Cuál? shit, creo que una vez lo vi. Puta madre. O sea, no de tiene que Harry decirme Potter. cuál, o sea, no es de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Es de Smash. Pues sí. Ah, Sí, O sí, huevo. sea, Sí, la misma tiene pinche- sentido. la misma ficción donde combinas de todo es literalmente la más Ajá. grande, entonces sí, tiene sentido. Sí, imagínenselo así. Entonces cada quien le empieza a meter de lo suyo. O sea, entonces, mientras digamos, hay un mecánico que llegue a construir una sección del edificio, se muere a lo mejor por algo, y llega otro mecánico y dice, no, esa parte no me gusta, y la desmantela completamente y vuelve a construir algo sobre ella. Claro. Y así un pinche ciclo de que a alguno no le gusta algo, lo reconstruye, lo ignora, los desmantela, él construye algo en su lugar. Entonces es un desvergue de que hay ideas tan diferentes de dentro del pecio. Al final de cuentas, la idea principal se mantiene, de que el pecio debe despegar para llevarlos a las estrellas, ¿no? Entonces, por lo menos eso no se quita, entonces es un poquito más estético incluso que en realidad funcional. Todos saben que se necesita para reanudar el viaje hacia el WAC. Algunos pues dicen, no, pues algunos incluso empiezan a olvidar como esa idea de que la nave los debe de llevar al espacio de nuevo, sino que más bien empiezan a tener algunas ideas muy locas, ¿no? Algunos dicen, no, pues en realidad lo que debemos de hacer es que la máquina es un ídolo de los dioses y que agarra a todos los orcos de Angelis en sus manos y nos conduzca hacia el Huaca, no sé cómo. Entonces, cada mecánico y su séquito de los mecánicos empiezan a hacer sus propias ideas y teorías así de cómo va a servir la nave, de qué significa la nave, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la nave sigue siéndose más grande cada vez, ¿no? Totalmente confusa y diversa, no tiene una forma como tal. Bueno, sí tiene una forma, ahorita vamos a hablar de ella. Pero mientras tanto, unos mecánicos trabajan en un teleportador, mientras otros rellenan los combustibles en otro, ¿no? Entonces es un desvergue. Se hacen facciones de mecánicos incluso, y pues empieza a reinar la discordia entre ellos. Y aparte el problema es que también los orcos, como no mantienen un registro de su historia, pues muchas cosas de ese entonces pues no se sabía cuál era. Muchos orcos perdieron ese conocimiento original de para qué era el pecio y en qué llegaron en el pecio. Entonces algunos incluso se pusieron a cuestionar de que si el espacio en verdad existía. No mames, etcétera. Como más de ese estilo, ¿no? Güey, a ver, déjame entender esto. Son básicamente, los orcos son como hongos, ¿no? Sí. Y están en el desierto, güey. Y empezaron a cuestionar todo, güey. O sea, güey, es el peyote. Este juego es una representación del peyote. Empiezan a darse esos alucines y empiezan a decir, ¿qué es el Qua? ¿Qué es? En verdad el espacio existe. Oh, no. Es el peyote. Se lo van a acabar Whitesicans. Sí. Y súmale, güey, que además, pues básicamente son los científicos los que están entrando como a controlar todo, güey, a administrar todo. Y pues nadie se pone de acuerdo. Confirmadísimo. Pol Pot tenía razón, banda. Oh. Pero bueno, entonces se supone que siguen todos en ese madre, ¿no? Se supone que lo que sí representa la máquina es la salvación de los orcos o del pueblo orco que está en Angelis. Un día la máquina va a despertar, sepa como sea, como sirva como una nave, como un ídolo, como un avatar de los dioses, los va a regresar al espacio, quién sabe cómo, pero los va a regresar, ¿no? Los trabajos siguen progresando, pero a medida que van progresando con los años, las décadas, la construcción empieza a tomar formas que empiezan a despertar los instintos primarios de los orcos que habitan en él, y aparte las chozas, talleres, mercadillos, etcétera, etcétera, empiezan a expandirse alrededor de lo que es el centro que representa esta máquina, y se forma finalmente ya lo que conocemos como la ciudad principal de todo Gorka Morka, que es Mecaburgo, o Mechtown, como le quieran decir. Mecaburgo es en español, Mechtown es en inglés. Se forma este pueblo, que de hecho es la única y la más grande ciudad de todo Gorka Morka. Bueno, única entre comillas, porque pues también está ahí el distrito Gretchen, que es aparte. Pero bueno, Mecaburgo es el principal lugar. Vamos a hablar un poquito de qué pedo con Mecaburgo, ¿no? Pero el chiste es que el ídolo, o esta nave, más bien pasa a ser lo que es más que nada un ídolo. Los cohetes que tiene al lado pues parecen piernas de un gargante.
el centro de mando que tiene en la parte de arriba empieza a parecerse a lo que es una cabeza, etcétera, etcétera. Desde kilómetros de distancia se alcanza a ver la estructura, mientras todo tipo de orcos van a los desiertos a rapiñar entre la chatarra para meterle más materiales a la mole y regresar a Menkaburgo y ponerle, ¿no? Entonces, lo que empezó como una simple semejanza en forma, pronto se va a convertir en un componente del diseño. Es decir, los orcos ahora de una forma deliberada van a empezar a ponerle cohetes, eliminar secciones para mejorar el aspecto de esta máquina, que deja de ser tanto una máquina y más bien se está convirtiendo en lo que es un ídolo. Entonces todos los orcos empiezan a hablar acerca de que este ídolo, esta creación, esta máquina es Gorko, pero otros también dicen que es Morko. Entonces los dos empiezan a decir, no, verga. Claro. Unas facciones empiezan a decir, pues ese es el ídolo, ese ídolo representa a Gorko. Y otros dicen, no, ese ídolo representa a Morko, pues estás pendejo, ¿cómo representa a Gorko? Ese es Morko. Entonces ese es el desmadre, ¿no? Bueno, pero lo platicaron, ¿no? Ajá, sí. Ahorita, No te están discutiendo. O sea, civilizadamente, debate hoy a las 7. Gorko, Morko. Sí, Pero bueno, con el paso de los años, los mecánicos siguen asentando estas diferencias de criterios sobre, en realidad, quién es Gorko Morko. Esto va a desembocar en muchos, primero que nada, peleas, que van a pasar a trifulcas, combates y guerras declaradas entre facciones dentro de lo que es la propia ciudad y dentro de lo que es la propia, fuera de la ciudad, ¿no? En los desiertos. Guerra Entre religiosa, banda. Sí. De hecho, se forman dos facciones, los gorquistas y los morquistas. Oh, no. Entonces, Claro. esa división empieza a hacerse totalmente cabrona, ¿no? Es una pelea religiosa de quién es Gorko o Morko. Entonces, llegó a tanto la disputa que era imposible que cuando un orco entraba a una de las cantinas o distillerías o al mercado de garrapatos, en cualquier momento se iba a poner a discutir con otro orco sobre si era Gorko y Morko y se iban a agarrar a putazos, y por tanto se iba a hacer una reacción en cadena en la que todos los orcos dentro del lugar se iban a empezar a agarrar a putazos y empezarse a matar, ¿no? Imagínense ahí los pendejos así en el mercadito de garrapatos y de repente, oh, qué bien, ahí está Gorko, buenos días, Gorko, y de repente, ¿estás pendejo? Ese no es Gorko, y Gorko, y empiezan a agarrar a madrazos así, obviamente con su acento orco, ¿no? Es muy parecido en Irlanda. Bueno, todavía de vez en cuando hay una que otra desmadre, pero en Irlanda fueron unos reporteros a reportar sobre la guerra que estaba pasando entre católicos y protestantes. Que pues básicamente, o sea, pero se estaban literalmente peleando, o sea, como tú dices, ¿no? De que ahí te ponían su crucecita y así, sí, una cruz católica, ¿no? Y el otro llegaba, una cruz protestante, ¿qué dijiste? Y o sea, se mataban entre ellos, etcétera, etcétera. Llegaron unos reporteros, ¿no? Y llegaron literalmente a un detén, pero un detén civil, o sea, como los pinches narcos, ¿no? O algo por el estilo. Y le dicen, no, pues nada más queremos checar, ¿son católicos o protestantes? Y le hace, no, somos ateos, ¿no? Y pues, era Christopher Hitchens, uno de los representantes más grandes del ateísmo, básicamente, ¿no? Entonces así de, y ande como que se quedan viendo, ya el otro se va, regresa, y le dice, ¿ateos protestantes o ateos católicos? No mames. A huevo, güey, así el pedo. Sí, así literalmente. Así, pero espera. Así como el meme del Homero así sentado en su sillón. Cuando llega por primera vez el novio de mi hija, Gorko Morko. Antes de que pongo en mi casa, eres gorquista o morquista. Literalmente así los orcos. Sí, cuando entraron en una cantina, Gorko o Morko, pa. Ella, ¿no? Entonces, ella, pues si no te mataban, güey. Te agarran a vergazos dependiendo de lo que respondieras y en el lugar que estuvieras. Entonces, pinches combates callejeros empiezan a ser bien enfermos, así lo veo toda la ciudad. Es tanto el desvergue en los talleres, en las avenidas, incluso dentro de la propia estructura de la nave, empiezan a luchar. Los gorquistas iban y desmadraban totalmente el trabajo de los morquistas y viceversa. Entonces, cualquier cosa que construyeran unos lo destruían al otro día los otros. Entonces, eran combates, pero cabroncísimos, donde mueren miles de mecánicos, sus ayudantes, etcétera, etcétera.
Por ahí en uno de esos combates, algún orco pendejo se le va una bala y perfora los depósitos de combustible de la nave y la Oh, pinche no. estructura prácticamente explota y empieza a arder de la cabeza a los pies. No era la primera vez que la estructura se incendiaba, pero por lo general se detenía el incendio antes de que pasara tanto. Pero esto sí fue una catástrofe cataclísmica para el pueblo de Madres. Mecaburgo, en la cual prácticamente la gigantesca mole de lo que era la ciudad quedó hecha mierda, quedó unas pocas vigas, montañas de metal ahí retorcido, y el trabajo de miles de generaciones de mecánicos había sido solo destruido en una sola noche, ¿no? Ahí donde finalmente los mecánicos dicen, no mames, ya hay que ponerle un pinche hasta aquí, ya hay que ponerle un paro, ve lo que acabamos de hacer, el desverga que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Acabamos de destruir lo único que nos importaba, y dijeron, bueno, vamos a inmediatamente exigir un cese de las hostilidades a lo largo de todo Mecaburgo y de todo lo que es el socavón. Em, sí, ¿no? Lamentablemente, pues sí se destruye la chingadera. Se va a reconstruir con el tiempo, se le va a seguir añadiendo partes, pero bueno, sí, ese sí fue un verdadero putazo, ¿no? Gorquistas y morquistas llegaron a un acuerdo mediado por algunos mecánicos que más se mantuvieron como sin bando ahí en Mecaburgo, y donde juraron que nunca jamás iban a tener una discusión que se interpusiera en el camino de regresar al lugar, ¿no? Aceptan sus diferencias, dice, vamos a compartir el Y esfuerzo de ahí construir fue. otra vez esta chingadera, y lo que hacen los mecánicos para que quede la armonía bien entre todos, es decir, bueno, este ídolo no es Gorko, pero tampoco es Morco, sino es Gorka Morka. Lo dejaron en ese. Ah, Tan huevo. solo en un juego de palabras fue lo necesario para mantener a toda la población orca de Mecaburgo bien. Y sí, Oye, los orcos está son chido el estúpidos y dicen, nombre. bueno, tienes razón, Gorka Morka, y ya los dos quedaron Ajá. satisfechos en cierto punto, ¿no? Bueno, los dos son, es Gorko y Morko al mismo tiempo, o a lo mejor no es ninguno de ellos, o son Ajá. ambos. Entonces, Güey. quedó como una idea de, bueno, Gorka Morka, que de hecho es el nombre del dios de los orcos o de los Oruks en Age of Sigmar actualmente. ¿No? No Utilizan ese mames. nombre. Es una mezcla de Gorko y Morko, pues. Ya es un solo dios, pues. En Age of Sigmar, por lo que tengo entendido. Y le pusieron el mismo nombre, Gorka Morka. No confundir con ese. Güey. O sea, Ajá. está bien chido, güey. Yo me imagino que ahí se acabó la carrera de Ben Shapiro. Pero ni modo, güey. La vida sigue. La vida sigue. Ya no más debates, ya no más discusiones, pero unión entre los orcos. ¿Verdad? Ujú. ¿Verdad? O sea, la gente que no sepa de política de Estados Unidos van a decir, ¿quién chingados es Ben Shapiro? Ustedes no se preocupen, banda. Ustedes nada más busquen la hermana de Ben Shapiro y ya. Sí, A y huevo. toquen pasto. No entren en ese mundo, toquen pasto. Ujú. Clásica Liavi en Instagram. Pero bueno, eso Sí. es otra cosa. Ujú. Entonces, el pedo es que, bueno, ya se quede como en este trato así de, bueno, ya no es ni Gorko ni Morko, es Gorka Morka, y pues esta solución que iba a tener muchos problemas teológicos para los mecánicos, bueno, ese era problema para el futuro, pues empieza a decir, bueno, la discusión al final no queda del todo zanjada, o sea, sigue habiendo esa rivalidad entre gorquistas y morquistas, pero ya no es como en ese nivel. Por lo general lo que hacen es irse fuera de Mecaburgo y agarrarse a vergazos allá. Entonces, hasta cierto punto es Claro. como medio, todavía no está zanjada la discusión, Pues pero si lo piensas, es de las la cosas mayoría de los orcos más... siguen Eso es de las cosas más teniéndose ahí. civilizadas que un orco puede hacer. O sea, aguantarse las ganas de partir la madre, irse a otro lugar y hacerlo de manera Ajá. civilizada. No manches, ¿no? Estamos en otros niveles. Ujú. Ese es un nivel de inteligencia para los orcos nunca antes visto, güey. Sí, entonces se unen en el esfuerzo de reconstruir lo que es la máquina y la pasan a denominar Gorka Morka. Y también el mundo pues empieza a denominar Gorka Morka. En teoría, ¿no? O sea, Angelis es el nombre imperial, Gorka Morka es el nombre de los orcos, que es el que verdaderamente nos importa porque ellos son la mayoría de la población en este lugar, ¿no? Pero hay que hablar un poquito de Mecaburgo y de las locaciones importantes del planeta. Mecaburgo, que es un sitio, pues no, como dice un orco, no existe otro sitio igual sobre el planeta, porque en realidad no existe nada sobre el planeta. Mecaburgo es el sitio, la ciudad más antigua y más grande del planeta, ¿no? Mecaburgo es una ciudad súper gigantesca, la verdad es, tiene en el centro a lo que es el gran ídolo, o Gorka Morka, que se extiende sobre kilómetros dentro de lo que es el socavón. Es una comunidad pues, totalmente rebosante de vida, llena de edificios construidos de chatarra, del viejo pecio.
donde generación tras generación se desmantelan, se saquean restos, se vuelven a crear nuevos complejos habitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mecaburgo está llena de casas, talleres, mercaditos, mercados de garrapatos, tiendas y consultorios de doctores, etcétera, etcétera. Prácticamente todo, o sea, todo lo que necesita un orco para vivir bien existe en Mecaburgo. También obviamente si tiene los dientes necesarios para pagarlos, ¿no? Los tif o piños, como le dicen en español. Sus calles no tienen una idea, o sea, no tienen una armonía, siempre son calles retorcidas, llenas de lugarcitos, de callejones, de lugares donde se puede comerciar. Como tal, muchas de las bandas, hay que decirlo que muchas bandas orcas viven en lo que es el desierto, viven principalmente, por ejemplo, en lo que son el socavón, y prácticamente vienen cada semana o diario incluso a Mecaburgo a comerciar, a vender lo que encontraron, a comprar más cosas y regresarse, ¿no? Entonces prácticamente es un lugar así, pues no mames, es pinche Cosmopolis orca, así donde llegan de todos lados a vender, a comprar, a vivir, a trabajar, etcétera, etcétera. Y hay varios lugares importantes, ¿no? Está el mercadillo, que es el mercado principal, que está situado frente a Gorka Morka y está compuesto por tenderetes temporales en los que todos los guerreros orcos pues cambian chatarra o lo que encuentren, lo que quieran vender por dientes, ¿no? Por piños. Donde se encuentra todo tipo, principalmente de chatarras, lo principalmente que se vende. Objetos tecnológicos, etcétera, etcétera. Los comerciantes pues compran y venden entre ellos y la chatarra de más calidad la adquieren los mecánicos, ¿no? Para incorporarla a sus creaciones o principalmente a Gorka Morka. También por ahí cerca hay un poste, que se le dice el poste de trabajo. Es un pinche pilar de metal como de 15 metros de altura. No se sabe de qué metal es, pero todos los intentos por cortarlo, fundirlo o trocearlo para llevarlo al pecio, pues no han podido. Hasta el día de hoy el pilar de metal está intacto, ¿no? Tan inmaculado como el día que cayó del Space Hulk, ¿no? Alrededor del pilar hay un lugar donde muchos orcos suelen reunirse para buscar trabajo, prácticamente. Se le conoce de hecho como el poste del trabajo. Y ahí es cuando un noble orco necesita algunos trabajadores, ya sea para una misión, para recuperar algo, pues va a ese poste y se lleva unos cuantos, lo sube a la troca así al puro estilo paisano buscando trabajo ahí en ciudad fronteriza y banqueteando y de repente pues llega un gringo ahí de que necesita unos jardineros o unos albañiles y se lo sube a la camioneta, güey. Y ya se lo sube a la camioneta y van, ¿no? Igual así los orcos, imagínense más o menos el mismo desmadre. Es lo mismo concepto así de pinches orcos. O sea, imagínate orcos buscando trabajo, ¿quién vergas lo diría, no? Luego al otro lado hay otro mercado que es el mercado de garrapatos donde se venden todo tipo de garrapatos, ya sea para comer, ya sea otros que sirven como mascotas, como bestias de carga, los pequeños que sirven pues ya sea para prender, como los garrapatos luciérnaga, los garrapatos peludos que se pueden utilizar para decorar objetos y decorar también la calva de los orcos como pelucas, sí. Garrapatos como el garrapato nuez, que es un garrapato chiquitito, que es como una nuez y que es dulce y crujiente al gusto, al paladar. Entonces, prácticamente los orcos los compran como si fueran cacahuates, güey, se los llevan. Entonces, se vende todo tipo de garrapato que te puedes imaginar, ¿no? O sea, ya hemos hablado en el episodio de los orcos de los tipos de garrapatos, no nos vamos a meter mucho de ahí, pero en este mercado puedes encontrarlos todos, ¿no? Vendiéndose al por mayor. Luego tenemos más que nada los talleres. No mames. Tienen una central de abastos, básicamente, güey. Sí, no, tienen centrales cabronas. Luego tienen sus talleres, sus talleres que prácticamente los talleres, pues, son casitas. Los orcos que tienen el suficiente dinero o dientes para conseguir suficiente chatarra, empiezan a formar a partir de láminas y remachar y lo que se encuentran ahí con muros de metal y los martillan hasta quedar una estructura en las cuales pues pueden, digamos, vivir bien, dormir, comer y trabajar, ¿no? Estas construcciones que más que casas son pues en realidad complejos porque un orco pone su pinche cuartito de chatarra ahí y otro orco lo construye al lado o lo remacha al techo del otro orco y se empiezan a hacer como un chingo de casitas así al vertical y al horizontal pegadas unas a las otras, pero es cagado que cada uno de esos orcos viendo hacia la calle tienen como un taller,
Es decir, haz de cuenta, la casa es tanto su casa como su taller. En el taller pues lo construyen lo que pueden, no hacen lo que pueden y venden las cosas que hacen en su casa, las venden en el taller, que el taller da hacia la calle. Entonces los orcos que van pasando por ahí pues van viendo todos los talleres de todos los orcos y dicen, bueno, este güey le compro, este güey hace buenos, no sé qué chingaderas y así, ¿no? Otros orcos que tienen mucho dinero pues construyen más habitaciones debajo y con sus talleres, incluso permiten a otros orcos jóvenes, a los Joff, como le dicen en inglés, o creo que en español le dicen niñatos a los orcos jóvenes, y a sus esclavos dormir ahí en el lugar que encuentren, etcétera, etcétera. Pero prácticamente es eso, ¿no? Los que sí se dedican más en realidad a vender cosas son los talleres de los mecánicos. Los mecánicos, pues digamos, son los más ricos de toda la sociedad orca, ¿no? Es decir, son los científicos, son los líderes en teoría de toda la sociedad de Gorka Morka. Y pues ellos tienen los mejores talleres, son talleres grandes, donde ellos habitan y donde tienen un chingo de chatarra ahí puesta, desordenada, llenos de máquinas viejas, de piezas de repuesto, donde construyen, pues ya sea vehículos, armas, objetos para el Gorka Morka, etcétera. Entonces, pues son talleres grandotes, donde también trabajan muchos orcos que sirven, ya que sean esclavos o trabajadores del propio, ¿cómo se dice? Mecánico, ¿no? Y pues ahí están los cabrones y pues venden su trabajo hacia lo que son los que van pasando por ahí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de estos orcos jóvenes pues van a la tutoría de un mecánico, trabajan unos años con él, ya que son grandes ya se vuelven propios mecánicos y se ponen su propio taller, ¿no? Bueno, intentan hacerlo, ¿no? Entre los más ricos de los mecánicos también hay algunos que se sirven como sacerdotes de Gorka Morka tiempo y disfrutan de ciertos favores especiales de Gorko y Morko, por lo que todos los orcos les respetan y haz de cuenta que son los mecánicos más cabrones de la sociedad, ¿no? Incluso hasta al mecánico más joven y jodido de Gorka Morka, pues sigue siendo un mecánico y todos los demás orcos pues lo deben de dirigirse a él con respeto, ¿no? De repente, cada mes o cuando se le ocurre al pinche orco, el mecánico recoge todas sus herramientas, se dirige hacia Gorka Morka, trabaja ahí en la máquina un rato, repara componentes, diseña otros, le mete cosas que él construyó en su taller, etcétera, etcétera, y después se regresa otra vez a su taller, ¿no? Así. Entonces es una idea así de que todos los orcos van dando un granito de arena de su trabajo a lo que es la construcción de Gorka Morka, ¿no? Y tanto, no solo los mecánicos, sino también los otros. Entonces, pero en especial los mecánicos. Entonces tienen sus talleres, digo, donde venden todo tipo de chingaderas. Las destilerías y las cantinas, sí, también hay muchas cantinas a lo largo de Mecaburgo, donde se produce principalmente lo que es cerveza de hongos. O cerveza o licores hechos a partir, no sé, pues de, supongo, garrapatos o de chingaderas que hagan los garrapatos, cagada de garrapato y lo fermentas y ya tienes ahí un buen licor, no sé, supongo. Pero sí, la cerveza de hongos es lo principalmente que se consume. Las cantinas que venden casi todo tipo de comida, prácticamente los orcos son resistentes tanto para comer también como para recibir una bala, por ejemplo. Entonces sus estómagos son bastante resistentes. Entonces las cantinas son Ajá. A ver, déjame entender esto, güey. Hay cantinas, es un desierto, hay talleres y hay gente buscando trabajo, güey. Uh-huh. ¿Por qué me suena eso muy familiar, güey? En un desierto. Gente buscando trabajo. Básicamente es México, güey. El México de las películas gringas. ¿Tú viviste ahí? Tamaulipas no es desierto. Ya sé. Verga, güey. Somos orcos, banda. Pero bueno. Entonces, hablando de eso, entonces cada propietario de una cantina intenta superar a sus rivales haciendo guisos pues totalmente enfermos, así, ¿no? De a ver quién es el guiso de hongos más picante, el pastel de garrapatos más crujiente, etcétera, etcétera. Incluso a veces hasta el punto de que esa pinche comida puede ser fatal para orcos, pero los orcos disfrutan corriendo a todo tipo de riesgos, ¿no? Entonces cada mañana los cantineros van y recorren el mercado de garrapatos, compran los productos frescos antes de que empiece el día y ya luego se regresan a la cantina y empezar a prepararlos. Así igual que aquí, ¿no? Así igual que aquí, que el güey que hace tacos va en la mañana a la central de abasto, compra todo lo necesario y ya para que para las 12 del día ya tenga todo listo para abrir el pinche puestito, ¿no? Y estarse así hasta las 12 de la noche y al día otra vez regresar, ¿no? Otra vez. Güey, no mames.
Son Ajá, los tíos Nicasio, güey, que le ponen un chingo de salsas a los tacos y así, mientras más pique, más les sabe, güey. Les va a dar un pinche desmadre en el estómago después, güey, pero que les pique, güey, que les sepa. Entonces, pues estas cantinas, que son bares, cantinas, restaurantes, lo que tú quieras, bueno, al final es eso. Pues es el lugar también donde la mayoría de los orcos van, se relajan un rato y también donde van a agarrarse a vergazos, porque es muy común de que se empiecen a agarrar a putazos en las Claro. cantinas, ¿no? Bueno, pues es obvio, ¿no? Ya ha subido también de tono con unas cuantas cervezas de hongos, pues es imposible no hacerlo, ¿no? Entonces se agarran a vergazos. Hay cierto hasta punto de honor en la cultura de Gorka Morka que está prohibido agarrarse a putazos con armas. Simplemente se pueden utilizar los puños, aunque de hecho las garras de poder sí están permitidas. Porque según los orcos, pues ellas forman parte como de son, digamos, ventajas naturales. Entonces esas cosas sí se pueden utilizar. Con todo lo que encuentren, garrapatos, clientes, muebles, botellas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y ya hasta que uno quede bien Órale. puteado, ya acaba la pelea. Aunque estas peleas pues se terminan desembocando en que todos se agarran a vergazos. Y lo demás es de los matasanos, que es lo que estamos hablando, de los doctores o de los mad dogs, como le quieran decir, que tienen sus consultorios de garrapatos, en un valle ahí un poquito alto. Sabemos que los orcos pues, son bastante resistentes a todo tipo de enfermedad, shock, traumático, dolor, etcétera, etcétera. Y esto pues les permite soportar bastantes cosas, incluso las cirugías sin anestesia, porque los orcos no tienen tiempo para poner anestesia, ¿no? Además que se curan con extrema facilidad, pueden tolerar trasplantes de otros orcos, pueden vivir sin alguno o dos órganos vitales, incluso sin su corazón, etcétera, etcétera. Se supone que todas sus arterias son arterias musculares que pueden bombear sangre. Sí, digo, tiene validez. Entonces, pues casi los orcos no tienen una asistencia sanitaria porque no la necesitan, no la buscan. Entonces, la mayor parte de los conocimientos de los orcos está en base como de cómo parchar un orco, etcétera, etcétera, cómo ponerle y reemplazarle algo con una prótesis metálica o con una prótesis viva, etcétera, etcétera. Incluso se habla de trasplantes de cabeza que sí funcionan, aunque existe cierto riesgo de que si un orco agita mucho la cabeza, pues va a valer verga. Y se tienen que esperar, de hecho, 1 o 2 años para que ya puedan agitar la cabeza. Además de que también los Mad Dogs venden muchas pociones, remedios, ya sea para la piel escamosa, para el dolor de muelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los Mad Dogs de repente utilizan a sus clientes como conejillos de indias para ciertas teorías que ellos tienen, para cierta investigación científica con Z, o para simplemente aumentar su almacén de trasplantes. Es decir, pues, no, ¿qué crees? Tienes una infección muy cabrona en este brazo. Te voy a tener que mochar el brazo porque si no, no vas a sobrevivir. Y se lo mocha ya. En realidad no tenía nada más le mochó el brazo para tener más brazos ahí en su almacén. Entonces, está cagado de que cuando un orco ya está muy, 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 muy jodido, es cuando finalmente va al Mad Dog. Finalmente va al Mad Dog, así de que ya literalmente el pie se le está pudriendo, va al Mad Dog. Va con el Mad Dog le deja hacer lo que quiera, y a veces muchos orcos han ido a visitar a un matasanos, quizá para extraerles un diente que les duele, y han vuelto sin una pata. No mames, es lo mismo que quiero decir, es literalmente el sistema sanitario mexicano, donde pues llega la gente. Te digo, igual así los mexicanos deben ser como los orcos, así de, sí, no, güey, llega hasta el último día, así de pinche pie pudriéndosele. Yo lo he visto. Pinche pie así negro, güey, así de que mínimo para que eso pasara lleva 6 meses y de repente llega el familiar. No, pues ayer estaba bien, ayer no tenía nada. Sí. Le tienes que mochar el pie porque no hay de otra, ¿no? O sea, o se va el pie o se va él. Entonces, no, pues ayer estaba bien y pinche señora así ya con 5 días de infarto así. No mames, o sea, pero bueno, o sea, sí he visto gente 5 días infartándose y van hasta el quinto ya. La verga, no mames. Ah, La huevo, verga, no güey. mames, o sea, sí, son como los orcos los mexicanos en teoría.
Esa le pasó. Sí, Este, no Esa mames. la pasó. De hecho, Se pelean todo el tiempo. exactamente eso mismo que dijiste. Un señor que se quejaba de dolores de pecho y no sabía que le había dado 5 infartos. Pero sí, banda, sigan tomando esteroides. Definitivamente no hace daño, ¿verdad? Pero pues bueno. A y huevo, tragando como güey. pinches Yo cerdos, pero bueno, aguanto. Sí, no mames. este, Mírame, estoy bien fresquecito y el vato llevándosela a la chingada, güey. y Todo ya de crico. repente ese güey que entró por un pie que diabético que le tienen que cortar, pues sale con el otro pie cortado, el que estaba sano, entonces valió verga, ¿no? Claro, para tenerlo en el almacén por si alguien más necesita un pie sano. Sí, Sí, sí. a huevo. Digo, en el IMSS eran pendejadas, pero mis respetos a la asistencia sanitaria mexicana. ¡Es Lo hablábamos el otro día. gratis! ¿Qué haríamos sin ella? Gratis. La mitad de los que estarían escuchando este podcast hubieran muerto en el nacimiento si no hubiera Completamente. sido por el IMSS. De hecho. Sí. Entonces, pues agradezcan también que existe. De hecho, No estamos tan jodidos a ese nivel como los orcos todavía. De hecho, bueno, mi hermana, sí tengo una hermana, ¿cómo se llama? Bueno, nació en un hospital privado acá bien nice, y una enfermera casi, creo que llegó a darle algo a mi mamá y termina siendo que era algo que ya le habían dado, y pues termina siendo que pues, básicamente la hubiera matado si le hubiera dado, o sea, no había checado de que ya le dimos tal madre. Y yo nací en el IMSS y ni una pinche queja, ¿eh? Ni una pinche queja, así No que mis mames. respetos, ¿eh? Sí, no, no, no. Confíen en sus hospitales públicos también, gente. Digo, hay muchas historias tétricas, pero también es porque la pinche gente no se cuida y hace pendejadas. También hay que entender. Sí. Sí habrá Eso médicos sí. pendejísimos, eso también, pero la verdad es que la mayoría de la chamba sí la sacan en los hospitales O la hacen públicos. de pedo Deberías de así ver. sin razón, así de, Sí, no no, no. señora, no tenemos hoy cita, te la podemos sacar en 2 días. ¿Qué? Es como, ah, cabrón. Oh, no tenemos este medicamento en existencia, tiene que ir a comprarlo por fuera o Ajá. esperarse o no sé qué. No, es que como puede chingada madre. No, ya sabes. Y el Todo lo hacen medicamento, Pero de no te pedo. y el preocupes, medicamento güey. cuesta 80 Compraron pesos la en el cine. tele. Sí. Ajá. O un clásico también así de, no, pues señora, usted solo con dieta y ejercicio queda, no necesita más. Pero denme una pastilla, a huevo quieren pastillas, a huevo quieren pastillas. Todo. Claro, Este, güey. la gente lo quiere fácil. Entonces sí, aunque tiene fama de cosas, pues de tiempos de espera largos, pues bueno, Ujú, yo he ujú. estado en los tres, yo he estado hasta el momento en los tres sistemas, IMSS, ISSSTE y Salubridad, y los tres hacen bastante paro. Tienen sus diferencias, sí, en el servicio, pero pues, Mira, no, bastante que lo sacan. Den gracias a que tienen asistencia médica y no están pagando $40,000 porque les exacto. quiten, no sé, un apéndice. O Entonces, no somos bueno, Canadá les cuando sale te dicen, gratis oiga, prácticamente. tengo dolor Ajá. crónico. ¿Ha considerado suicidarse? Es como, "Ah, güey, what the fuck, espérese Claro, tantito. güey. Canadá basadísima. Espérese tantito. Canadá basadísima, güey. Entonces, sí. Esto lo aplica para la gente que es de México. No sé cómo estén sus pinches sistemas latinoamericanos, pero Ah, sí. no me importa tampoco. Entonces, pues sí somos como más o menos como esos güeyes, ¿no? O sea, sí, sí les damos un aire. Entonces son los consultorios de los Mad Dogs. Aparte de eso, también tienen, por ejemplo, los pozos de lucha, donde pues, se agarran a putados donde, bueno, un orco puede retar a su noble para quitarle el control de una banda. Estas ya dijimos que pues son estas luchas que se hacen de, de a muerte, y si son a muerte prácticamente. O incluso a veces no se matan, pero eh, eh, eso es lo que pasa en estas luchas del pozo. El Como en socavón, que es esta México. área que se extiende desde el sureste de Mecaburgo hasta formando este valle gigantesco que mide como 2,000 kilómetros. Para transportarlo a huevo necesitas llevar un vehículo, principalmente buggies o buggies o otro tipo de vehículos orcos. Porque a pie es casi imposible, el calor y la sed, las tormentas de arena van a acabar contigo, o si no lo haces en ellas, lo van a hacer los escorpiones venenosos, los mutantes, o otras cosas que haya por ahí. Los renegados Gretchen también. Eh, ¿Y qué más? En varios puntos del valle se fractura y esto abre paso hacia el desierto grandote, que es el gran desierto de, pues, ya de todo Gorka Morka. Y si dispersos por todo el socavón hay diversos fuertes y pequeñas poblaciones de orcos. Algunos abandonados, algunos bastante viejos, pero algunos habitados. Principalmente por bandas de orcos que recorren el socavón en busca de chatarra para revenderla en Gorka Morka o para llevarla a Gorka Morka, digo, a Mecaburgo y de ahí sacar más dinero, ¿no? Entonces, por lo general, está cubierto de todo tipo de chatarra y cuando una banda de orcos pues decide irse, pues van
se salen de Mecaburgo, un noble liderándolos, obviamente, un nob, Ujú. va y se lleva a su banda y pues en el lugar donde encuentren dicen, a huevo, aquí está hecho para construir y empiezan a construir sus fuertes, que principalmente primero nada más empiezan como en un gran muro de metal, donde acampan por primera vez. Ha habido bandas enteras que han sido destruidas en una sola noche, ya sea por depredadores, por otras bandas de orcos, simplemente porque pues, pusieron un muro de metal en la primera noche y les fue mal. Entonces, es así como en el Minecraft cuando creas esas torres de tierra para sobrevivir tus primeros días. Igual así en el desierto del Socavón, principalmente, ¿no? Entonces van encontrando y ya, una vez que caerán un fuerte pues decente, dicen, todo lo que está alrededor de mí, o del desierto alrededor de mío, es mío, pues. Y pues eso hace que entre las bandas en el desierto se agarren a putazos, porque una intenta atacar el fuerte de otra, y pues eso significa a veces escalar los muros, intentar romperlos, matar a todos los que están adentro y robarnos sus almacenes de chatarra para nosotros venderlos a huevo. Eh, en lo que son las paredes del socavón existen pues como acantilados o despeñaderos donde crecen muchos hongos, donde crecen también muchos garrapatos salvajes. También los Gretchins que se escapan de sus maestros orcos y se vuelven fugitivos, pues por lo general buscan estos lugares y o son capturados por los esclavistas otra vez, mueren, ya sean a lo mejor comido por un garrapato o por el calor o por un escorpión, o reúnen el coraje necesario para viajar hacia el distrito Gretchen. Y vamos a hablar del distrito Gretchen. El distrito Gretchen está situado al otro extremo del socavón, prácticamente diametralmente opuesto a Mecaburgo. Aquí es un desfiladero lleno de chatarra, procedente del primer impacto, y prácticamente este distrito Gretchen está gobernado por lo que conocemos como el Comité Revolucionario Gretchen, o simplemente de el Comité, con K, o el GRC. A huevo. Es una de las 4 facciones de Gorka Morka. Las 4 facciones de Gorka Morka a grandes rasgos son los orcos, el Comité Revolucionario Gretchen, o los rebeldes Groth, como le quieran decir, los diggers, o cavadores, y los mutantes, o muties. Entonces, ahorita vamos a hablar de los otros dos, no se preocupen. ¿Qué pasó con estos güeyes, no? Pues se supone que cuando los orcos cayeron en Gorka Morka, en Angelis, los Mech Boys crearon un sistema de tags, un sistema prácticamente de boletos, si lo quieres ver así. Estos tags se estipulaban de que una vez que se construyera la máquina, los que podían abordar la gran nave para ir al Guag, solo lo podían hacer si tenían uno de estos tags. Los Grots, como son una raza esclava, digamos, o son una subraza orca que se utiliza simplemente para el trabajo, no recibían esos tags. Entonces, pues muchos Gretchins empezaron a considerar esto como indigno, como injusto. Eh, Oye, pues nos van a dejar aquí. Ya pues sí. sé. Virga. Y entonces los Grots empezaron a reunirse y decir, no mamen, cómo los orcos nos abusan de este estilo y aparte no nos dan ni siquiera una compensación y no nos dan ni siquiera un boleto para entrar a lo que es el Gran Guag y que la verga, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas como grupos clandestinos de Gretchins que a la larga se empiezan a coordinar entre ellos y de repente un día ¡Guay! como si nada empiezan la revolución a lo largo de todo Mechtown. Empiezan a ¡Guay! explotar talleres de orcos, de mecánicos, de repente empiezan a salir Gretchins de las callejones a balear a otros orcos. O sea, vamos a hacer la pinche ¡Güey, guerra no sucia así en la ciudad, mames! así de orcos y Gretchins se empiezan a matar en las calles. Una pinche guerra urbana así, callejera, así, pero enferma, así entre lo que son los Gretchins y los orcos. Los Gretchins bajo el lema de tax para todos somos verdes, ¿qué es lo que queremos? No Tax, mames, ¿cuánto las queremos ahora? vato. Los mecánicos son cagada, etcétera, etcétera, pues empiezan a mover el espíritu de todos los Vato. Gretchen. Por suerte no se llama, no, o sea, no sé, el Gretchen principal no se llamó Grenin o algo así. O sea, Güey, no, yo me nos lo estoy falta eso. imaginando. Yo me lo estoy imaginando, güey, como ese video de que están como un montón de prietos que se nota que son como de campo o algo así, güey. Que están diciendo, entonces, ¿qué, señores? Nos van a ver la cara de sus tontos.
Y todo el resto, sí. No, señores, no nos van a ver la cara de esos tontos. Vamos a No, pelear no, por no. nuestros derechos. Ah, sí. Así me Gretchen los del mundo, imagino, güey. uníos. No tienen nada más que perder que sus cadenas. Pues sí, Miren, Ajá. prácticamente. apoyo completamente a la revolución Grinch, pero se pasaron de verga con la familia Romanov, ¿eh? Solamente, solo lo digo. Con la familia del mecánico, Robanov. Ajá. Romanov. Este, Ajá. lamentablemente. No, pero sí, entonces, no mames, los pinches, los mechs dicen, no mames a la verga, porque sí, la revuelta inicial es cabrona, o sea, los orcos no se le esperan, los Gretchins hacen, te digo, esta guerra callejera donde empiezan a balear orcos, empiezan a desmantelar talleres, a explotarlos, a salir así todo, todo hasta que se les confieran las, las necesidades que ellos, al final los orcos son más fuertes, pero los Gretchins son muchos más, entonces, pues el pedo es que los Gretchins tenían los números a favor. Eh, ¿Contra qué prefieres pelearte? ¿O quién ganaría? ¿Un león o 1000 bebés? A huevo. Entonces, por esos bebés con pistolas y todo, entonces. En día los orcos pues empiezan a descubrir, al final de cuentas al final de cuentas la revolución se logra como tal destruir por los orcos. Algunos no se dan cuenta que también que los Grinchins pues, ya no trabajan, están en un strike y pues empiezan a ver que no van a hacer nada, ¿no? Y entre ellos surge uno, que es el conocido como The Red Gobbo, el Gobo rojo, que se convierte en el Claro. líder, en aquel que porta la capa roja, en soporte de The Revolution, de la revolución, ¿no? En realidad no hay un solo Red Gobo, sino que la posición de Red Gobo es una posición que se rota entre varios miembros del comité después de una elección. The Committee. Y entonces ha habido muchos Red Gobos, aunque digamos pasa a ser como una figura incluso un tanto legendaria entre los orcos, no solo de Angelis, sino incluso se ha expandido más allá de Angelis. De hecho, se acaban de sacar dos novelas, de hecho, la de Dagoba Revenge y la de Dagoba Demise, se sacaron el año pasado, si no mal recuerdo, en 2022, en noviembre, que hablan del Red Gobo, de dos Red Gobos diferentes. Ahí las pueden buscar las novelas, pero sí está la de Gobo Revenge y la de Gobo Demise. Que hablan del Red Gobo. Se sacó una miniatura conmemorativa de Navidad del Red Gobo, así como vestido de Santa Claus. A la madre. Sí me acuerdo. Sí, de esas miniaturas del buen Gobo. Es más que nada un personaje, pues, ya del pensamiento colectivo de los jugadores de Warhammer, así de, pues, no sé, el Red Gobo, ¿no? Entonces, bajo el liderazgo de esto, lo que hacen los Gretchins es salir de Mecaburgo, de Mechtown, y hacer una gran marcha. De hecho, se le va a conocer como la marcha de la libertad, ¿no? En la cual, pues, a lo largo, primero que nada, de Mecaburgo, una vez que ya se calman un poquito las aguas, empiezan a hablar no por equal rights, sino por equal rights, o sea, literalmente que los dejen subir prácticamente a la nave igual. Se llegan a negociaciones entre los Mech Boys de Mechtown, como tal. Y en una de estas marchas, desafortunadamente, un grupo de orcos ataca a los manifestantes Gretchins en plena marcha. Entonces, Claro. que otra vez la revolución erupción en Mechtown. Y ya digo, los orcos, pues empieza a ser una guerra totalmente callejera. Fue el Mechtown estado. se hace una pinche lucha de batalla súper cabrona, en la cual pues los orcos no tienen otra más que finalmente dejar que los rebeldes Grots, bueno, logran destruir otra vez la manifestación o la revolución Gretchin, pero muchos Grots hacen prácticamente lo que es salirse ya finalmente de Mecaburgo. De hecho, parten de lo que es el centro de Gorka Morka, y este evento se va a conocer como la Larga Marcha. Que de hecho es literalmente el nombre de la larga marcha que hizo Mao Zedong y todo su ¡No ejército. mames! Que marcharon, no sé, como 12,000 kilómetros a la verga, así en un año, así de escapando de las fuerzas nacionalistas, ¿no? Del Kai-shek en la vida real. La verdad es una pinche hazaña súper épica, ¿no? Hay unos documentales ahí en YouTube de la tele china donde hablan de la larga marcha. Obviamente es mucha propaganda, pero bastante épico que te lo cuentan, ¿eh? Así de
No mames, sí. Ajá. Gracias a la larga marcha china es lo que hoy se quedó cimentada. Y pues sí, quedó cimentada la leyenda de Mao y de todos sus cabrones que lo seguían. Sí. Aparte de esa larga marcha. Que digo, sí es un pinche esfuerzo sobrehumano lo que hicieron en esa larga marcha. Pero bueno, los Gretchins hacen igual su larga marcha, así de vamos a marchar y marchar a lo largo de todo lo que es el socavón, ¿no? Y sí, en una marcha donde pues tienen que luchar contra otros ataques orcos, contra el frío, contra el calor, contra los escorpiones. Muchos Gretchins mueren en el camino, pero finalmente los Gretchins sobrevivientes logran llegar hacia lo que es esta zona donde fundan este nuevo pueblo que es el distrito Gretchin y pasan a organizarse en este ejército revolucionario conocido como el Comité Revolucionario Gretchin o simplemente el Comité, ¿no? El comité. Desde donde continúan hasta el día de hoy su lucha, en la cual prácticamente lo que hacen es que cuando los orcos que habitan en lo que es el desierto regresan a Megtown para vender sus mercancías, lo que hacen los Gretchins es hacer emboscadas donde ya sea emboscan a la partida a los viajeros orcos que van por el desierto o atacan el fuerte que pues está de medio abandonado en lo que los orcos lo abandonan para ir a vender las mercancías y pues van robando tanto chatarra para ellos, armas, comida, etcétera, etcétera, o simplemente para chingar a los orcos. Entonces la lucha hasta el día de hoy continúa en esta lucha entre el GRC, entre el comité y los orcos de Megtown, ¿no? Que de hecho finalmente pues el GRC se prepara para lo que ellos conocen como the Big Day. Bueno, finalmente todo el poder de los orcos en Megtown finalmente colapse y ellos pueden tomar el control y así también salir hacia el Gran Waj. Uh-huh. El comité vive y todo el resto de Gretchins, la lucha sigue. Y así están, güey. Sí, los líderes de cada banda de Grots rebeldes del comité se llaman los Head Honchos. Claro que sí, güey. Debajo de ellos están los Snotlings, que los Snotlings también son otro tipo de orco más chiquito. Ajá. Los moquientos. Sí, que también estos güeyes pues son también iguales dentro de la sociedad prácticamente Gretchin, ¿no? Es una sociedad comunista totalmente, entonces es este desmadre bastante cagado de que llevan la bandera de la revolución, su bandera roja y negra y dicen, primero muerto antes que capturado por un pinche orco, ¿no? Vive el GRC y ¡pum! Lo fusilan. Y ya. Y sí, no, son los bueno, de hecho el arma que tiene de Red Hobo, que se supone que es la calavera de un orco tirano, la puedes usar. Bueno, todo el modelo de Red Hobo lo puedes utilizar. De hecho, hubo una vez que alguien hizo un equipo de la Guardia Imperial completamente hecho de Gretchins. Ahí pueden buscar el video. Está hermoso cómo le quedó. Pero está cagado porque, o sea, si un Gretchin te pega con eso y le sale un 6, te da una herida mortal en automático, aparte de todo el daño que te vaya a hacer. Entonces como que, no mames, o sea, sí está como que haciendo, está creyendo en él mismo, ¿no? Y está haciendo como que su con el icon of the revolution. Sí. No, y fue tanto fue tanto la idea y tanto lo grandioso que fue la revolución Gretchin en Gorka Morka que se expandió, te digo, a otros lugares y mundos orcos. Y el Red Gobo incluso se convirtió como en un miembro de leyenda de la cultura orca. Es decir, ha habido Red Gobos fuera de Gorka Morka, en los cuales un Gretchin toma el título y pues pasa a personificarlo. Entonces, más que ser este único individuo, sino en realidad el Red Gobo, pues el Red Gobo somos todos, ¿no? El Red Gobo representa el espíritu de lucha Gretchin, ¿no? Que es indomable, ¿no? The Indomitable Gretchin Spirit, ya. Entonces, pues es lo cagado de que haya habido muchas cosas entre el ¿cómo se llama? Entre el Red Gobo. Y pues sí, en realidad los que vienen en Necromunda, en Gorka Morka, pues lo escogen entre el comité de quién va a ser el próximo Red Gobo. No es que el otro Red Gobo pase su tiempo o muera o lo que sea. Entonces ya hablamos de dos facciones, los orcos y los Gretchins, pero faltan otras dos. ¿Por qué es también famoso Gorka Morka? Pues por dos facciones muy cagadas. Bueno, no una en especial. Vamos a hablar primero de la menos cagada, que son los Muties o los mutantes, también como les podemos decir. ¿Qué son los Muties o mutantes? Bueno,
Los mutantes, Un planeta muy radioactivo. Consideren esto, chicos. sí. ¿Recuerdan a la gran nave, a la Eterna Vigilancia? Dijimos que ahí dejábamos su historia, pero que no acababa ahí. La Eterna Vigilancia, al ser destruida y al caer hacia la superficie, le pasa lo mismo que con el pecio orco. El pecio orco, pues la Eterna Vigilancia, la mayoría de sus tripulantes mueren, ya sea en el choque o en la explosión inicial, pero hay algunos que sobreviven y que caen prácticamente en lo que es la superficie del planeta. Uh-huh. Entonces, estos seres que caen, que eran seres humanos, pues se ven rodeados de una zona totalmente inhóspita, porque ellos no caen en el socavón. La tierra que conocemos donde habitan pues los mutis, como lo pueden ver ahí en los mapas que están saliendo en pantalla, ellos viven todavía mucho más al sur de lo que es el socavón. Ellos viven en la zona que ellos conocen como Eterna Vigila, que es prácticamente los restos de la nave de la Eterna Vigilancia. Cercano a lo que son los geysers, los volcanes y la madre de todas las tormentas, que es una tormenta gigantesca que va expulsando más tormentas de aire hacia lo que es todo el desierto. Entonces por ahí está el asentamiento de los mutantes. Los mutantes, tienen todo, pues prácticamente tienen presencia en todo lo que es el desierto. Pero estos mutis, pues prácticamente al caer en esa zona, pues recordemos que los orcos no tienen problema tanto con la radiación. Al final de cuentas son súper resistentes y la pueden resistir bien, pero los humanos no. Entonces cuando caen, los pocos sobrevivientes pues se ven súper afectados por lo que es la radiación, por las tormentas corrosivas de químicos que salen expulsados por las explosiones de las dos naves, etcétera, etcétera. Y pues empiezan a cambiar con el tiempo. No tanto ellos, sino sus descendientes, porque pues siguen siendo humanos, tanto hombres como mujeres, y se empiezan a reproducir para sobrevivir, ¿no? Entonces con lo poco que encuentran empiezan a hacer un pequeño asentamiento alrededor de lo que finalmente fue su nave, que con el tiempo pasa a ser cubierta por la arena del desierto. La radiación los termina cambiando horriblemente y los termina mutando, ¿no? Y entonces pues va a haber todo tipo de mutaciones donde ya algunos tengan miembros, ojos adicionales, esqueletos deformes, su piel endurecida como si fuera de piedra, etcétera, etcétera. Y a medida que las generaciones van pasando, van mutando todavía más. Entonces cada uno de lo poco que de humanidad que quizá les quedaba lo van perdiendo con el tiempo y pues no parecen para nada humanos como tal. Entonces, pero se empiezan a organizar entre ellos y a sobrevivir. Al final de cuentas, entre ellos lo único que pueden, digamos, mantenerse en comunidad. Y pues empiezan a restaurar su asentamiento hasta que tuviera esplendor. Van utilizando las habilidades técnicas que heredan de sus antepasados para arreglar ya sea las mamparas, los circuitos de la nave, de la Eterna Vigilancia, y de repente pues no tenían un nombre porque pues ellos no sabían, o sea, con el tiempo empiezan a perder su historia. O sea, saben de que descienden de cierta gente de las estrellas y ellos lo cuentan desde un punto mitológico de que ellos descendían de un pueblo de las estrellas y que la chingada y que los orcos fueron los causantes de su destrucción y por eso odian principalmente a los orcos. Entonces, donde haya orcos y si los mutantes están presentes, pues van a ir para matarlos. O sea, se odian es lo que más odian en todo Gorkamor. Güey, no mames. Uh-huh. O sea, te digo algo, güey. ¿Notas? O sea, los mutis, güey, viven al sur de los orcos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y básicamente, al paso que las generaciones empezaron a mutar y deformarse y como ponerse todos raros y extraños, ¿no? Güey, uh-huh, son chilangos. Solamente falta que me digas que comen quesadillas sin queso, güey. Y ya son chilangos. Eso sí no lo sé. Pero lo que sé es que si encontraron en las ruinas de su nave un pedazo del casco. Y en ese pedazo del casco estaba totalmente roto porque pues algunas marcas de quemaduras habían quemado alguna de las letras, pero se alcanzaba a leer lo que era Eter Vigila. Recordemos que el nombre original era Eterna Vigilancia, entonces pues ese fue el nombre que recibió prácticamente su asentamiento y el que mantienen hasta el día de hoy, que es Eter Vigila, que es el lugar donde habitan los mutantes. Entonces gran parte de la gloria de Eter Vigila se ha recuperado en los últimos años. Estos mutis, aunque ustedes los vean y son mutantes, sí, pues son bastante buenos en la tecnología. Al final eso lo heredaron de sus antepasados humanos y de los bancos de memoria de la nave que pues estaba ahí destruida. Se transmiten de generación a generación a través de unos seres dentro de la comunidad que se llaman custodios, y pues cada dato nuevo se va metiendo en una serie de pergaminos conocidos como los pergaminos de la sabiduría. Entonces pues sí,
Los mutantes los odian a los Piles Verdes, como ya dijimos. Comprenden que los orcos son los responsables de que pues, la Eter Vigila se haya estrellado en el planeta, o la Eterna Vigilancia, y que ellos fueron los causantes de su estado actual, ¿no? Y van recorriendo el desierto en busca de cualquier resto de tecnología, sí, también que pudiera pertenecer a sus antepasados, es decir, a humanos, ya sea campamentos, búnkers, etcétera, etcétera, para encontrar más presencia y encontrar más información y transmitírsela hacia otra casta dentro de su sociedad, que son los cognoscenti, que son prácticamente como los gobernantes de la sociedad de los mutantes, son los que mantienen el sistema y los enormes bancos de memoria del Eter Vigila, y asimilan la información que reúnen los demás incursores mutantes que están en el desierto. Entonces, pues es muy común que se agarren a putados con los orcos, que ataquen incluso fuertes orcos completos y los destruyan, entre otras cosas, ¿no? Y entre otras muchas comunidades también dispersas de mutantes, porque no solo la de Eter Vigila es la única, sino hay otras comunidades dispersas por el desierto. Pues trabajo también de estos profetas cognoscenti, ir a buscar estas comunidades y decirles, no, pues vénganse Eter Vigila y regresen con sus verdaderos hermanos y la verga, ¿no? Tienen también un dios, que este dios se llama Maggot, que en realidad es un juego de palabras de Mankind God, o sea, prácticamente es el dios emperador en una forma muy, 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 muy rara. Tienen un templo dentro, de hecho, de Eter Vigila, donde les rinden culto, y se supone que, bueno, la profecía Astra, que es una de las grandes profecías que ellos tienen, habla de una época en la que surgirá entre los mutantes uno que tendrá la mente iluminada de los elegidos de Maggot, y este individuo será capaz de utilizar el templo de Maggot para pedir ayuda contra los orcos. Entonces, en esa instancia, Maggot, el dios, vendrá con sus enormes ejércitos, exterminará a los orcos, a los digas y a otras criaturas que hayan en el planeta. Y en ese momento de triunfo, los mutantes van a recuperar sus cuerpos originales, purificados de la vileza de los orcos, y ascenderán de nuevo a las estrellas con sus antepasados y a los brazos de Maggot. Es decir, lo interesante de esta profecía es que es algo que se puede cumplir, porque lo que está hablando prácticamente es de que en algún momento lo que quieren hacer los mutantes es llevar a cabo una comunicación con el Imperio. Bueno, ellos no saben qué es el Imperio, obviamente, y al referirse a Maggot nos referimos al dios emperador, por lo tanto a los ejércitos del dios emperador, que vengan a Angelis a exterminar a todo lo que hay ahí. Pero bueno, lo que no saben es que ellos también van a ser exterminados en el camino, probablemente. Sí, porque entonces, pues, son mutantes, güey. Sí. ¿Cómo se lo decimos, güey? Y se supone que una de las facetas también de los mutantes es que Maggot les dio la espalda a sus ancestros y permitió que los orcos los expulsaran de los cielos, debido a que estos antepasados habían perdido la senda de lo que era verdaderamente orgánico y habían enfocándose mucho en lo que era la perfección mecánica. Entonces eso también nos da instancias de que muchos de los antepasados también eran miembros del Adeptus Mecánico. O sea, sí. Entonces los mutantes han restringido mucho de la tecnología simplemente a lo que es Eter Vigila, o lo que es la tribu, y fuera de eso pues no utilizan mucho. Utilizan, por ejemplo, para viajar no tanto vehículos, sino más bien, por ejemplo, bestias mutantes, como estos tipos como caballos que se ven en algunas de las imágenes que están viendo por ahí, que son un tipo como de caballo mutante. Muy probablemente estos caballos venían pues en los cargamentos de la nave, como bestias para viajar en el desierto, una vez que los primeros humanos pues bajaron a la superficie, pero pues también con el tiempo algunos sobrevivieron y mutaron. De hecho hay una casta dentro de los mutantes que se llaman los criadores Domestilai, que crean estos mutantes o estas bestias mutantes para que les sirvan como monturas, por ejemplo. Aparte de tecnología, pues sí tiene tecnología. Por ejemplo, ya dijimos que utilizan mucho de la tecnología de la antigua nave y la perfección en todo. Tienen obviamente armas de fuego, por ejemplo, que en realidad son muchas de ellas son armas imperiales, pues muy 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 viejas, reformadas, reconstruidas, rifles láser, por ejemplo, armas incluso de plasma, por ahí hay alguna que otra, espada sierra, cosas de ese estilo, pero que ellos les dan su propio toque, ¿no? Entonces incluso los orcos son muy inferiores en cuanto a armas a los mutantes, pero los mutantes tampoco es que sean muy numerosos a comparación de los orcos, entre otras cosas. Y pues sí, esa es la otra facción, los mutantes. Hay que decirlo que pues también con los demás humanos, que son los siguientes a los que pasamos, que son los cavadores o los digas, pues son una facción con la que no se llevan muy bien tampoco, pero digamos, al final de cuentas son diferentes. O sea, ya no son humanos estos mutantes o mutis como le dicen los orcos, sino que también los propios digas pues son su propia facción. ¿Iba a decir algo, Raz? Solamente voy a decir una cosa antes de que sigamos con los siguientes humanos y consideremos, güey. Oh, mierda, se acaba de caer la nave.
estamos en una situación donde probablemente vayamos a morir y pues no tenemos mucha esperanza de salir de aquí. ¿Qué podemos hacer? Tengamos hijos, un chingo de generaciones, no puede pasar nada malo. Sí, eso es lo que me imagino que pasó por la cabeza de todos los humanos, güey, cuando llegaron ahí. Uh-huh. Y bueno, ya nada más con los últimos, que son los cavadores o los digas. Diganop. Que está al noroeste de Mecklenburg, está esta zona de lo que son las pirámides. Estas pirámides, recordemos que ya dijimos que son de creación alienígena, es decir, Necron. Ajá. Ellos también tienen sus propias leyendas. Esta es una sociedad totalmente tribal. Es una sociedad de humanos, descendientes de aquellos humanos que habitaban o que estaban refugiados en lo que eran las construcciones subterráneas de las pirámides cuando cayó la nave Orca, ¿no? Entonces, se supone que, bueno, igual que como los mutantes tienen sus historias de los antepasados, pues ellos también creen que desciende una raza que exploraba las entrañas de los mundos y que venían en unos carros gigantescos que volaban en el cielo y que podían viajar a las estrellas. Sí tienen historiadores, pero son muy, muy, muy pocos y son considerados como locos por los demás. Entonces, lo que pasa con estos humanos es no mutaron como sus primos del sur, como los mutis, porque ellos se mantuvieron en el subsuelo. Esto permitió que fueran muy, o digamos, resistieran mucho de lo que fue el embate del clima, de la radiación, de las sustancias corrosivas, de las tóxicas que estaban en la superficie o quedaron después del choque. Y pues eso fue lo que les permitió subsistir. Pero obviamente al precio de que esta sociedad humana regresionara hacia un estado pues preindustrial prácticamente, totalmente salvaje, tribal, y se convirtieron en los que se conocen como diggers, o bueno, los orcos les conocen como digas, o sea, porque cavan, ¿no? Porque habitan en el subsuelo. De hecho, habitan en el subsuelo de esta zona. Es una zona en la que los orcos pues no suelen ir, porque aparte de los digas, hay historias de otras cosas que habitan por ahí, que solo atacan cuando están cerca de las pirámides y en el anochecer, y que muchos guerreros orcos han ido a expediciones en el desierto por la noche a las pirámides y no regresan, o regresan hechos pedacitos, por ciertas cosas que se ven en las noches, y que solo los orcos más cercanos que a lo mejor sobreviven y que le llegan para contar la historia, lo único que logran ver son luces fantasmagóricas de color verde que brillan sobre los muros de obsidiana de las pirámides en esas noches oscuras. Pero esos no son los cavadores, sino son esas cosas que son pues los necrones, en realidad nos referimos. Que pues sí, de repente salen de ahí de las pirámides para chingar a algunos incursores orcos que se atrevan a ir tan lejos, ¿no? Entonces los antepasados de los cavadores, pues digamos, hicieron este desvergue, cayeron en la desgracia, empezaron a atacarse unos a los otros, con el tiempo lograron, como digamos, mantenerse y crear tribus. Esta guerra, de hecho, de las guerras de las tribus o las guerras precavadoras, así ellos les conocen, donde las tribus se dividieron y cada una siguió caminos diferentes hacia diversos túneles. Sin embargo, con el tiempo pasó, las tribus se hacían más grandes con cada generación, expandiéndose por cada vez más por los túneles subterráneos de las pirámides, y los espacios y los recursos pues, eran limitados, ¿no? Entonces eso obligó a una segunda guerra de cavadores, o la guerra de la tradición, en la que las tribus combatieron otra vez entre ellas y contra las demás. Se crearon nuevas tribus, donde pues, se vieron obligadas a buscar otros lugares donde habitar. Y luego se desencadenó una tercera guerra de chatarreros, o una tercera guerra precavadora, o la tercera guerra, o la guerra de los chatarreros, donde una de las tribus, considerada como los chatarreros, desapareció en la profundidad de los túneles, lugares que las demás tribus no se atrevían a ir, porque se contaba de leyendas de ciertos seres o cosas que habitaban en ellas, donde pues era de mal auguro. Es decir, túneles necrones pues muy profundos, tumbas necronas. Pues ya era de instancia de que las tribus cavadoras se tenían que proteger de estas monstruosidades que habitaban en los túneles, estas monstruosidades mecánicas, incluso se decía. Muchos desaparecían buscando comida, pero bueno. Y antes de esta guerra de chatarros, incluso hubo una época muy, muy oscura donde pues estas monstruosidades pues eran mucho más común, de que cada vez llegaban cada vez más lejos en los túneles. Y se hablaba de tribus enteras que desaparecían de un día al otro, o que aparecían mutiladas al día al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, pues los chatarros que recordemos que se habían aventurado hacia estos túneles, un día como si nada regresaron de entre las sombras. Y aparte de eso, venían acompañados de estos cazadores sobrenaturales, de estos seres, estas cosas que habitaban por ahí.
No se sabe cómo los chatarreros lograron hacer este pacto, pero lo que sí se habla es que pues, los chatarreros con ese poder lograron propagarse por los túneles como devastando a las demás tribus, ¿no? Entregaron un ultimátum a cada una de las tribus en las que les decían o se someten a nuestra autoridad o son destruidos, ¿no? Algunas de las tribus más viejas y más fuertes se resistieron, pero pues su historia terminó tempranamente por estas cosas que estaban aliadas con los chatarreros, y los chatarreros todavía dividieron más a las tribus, convirtiéndose a su vez en cada uno de ellos en jefes de propias comunidades, y hasta el día de hoy, digamos, las rivalidades entre tribus perduran, pero los chatarreros hasta cierto punto son un mal necesario, porque mantuvieron como un cierto orden o una cierta paz a punta de pistola dentro de los túneles. Aparte de que están aliados con estas criaturas que habitan. Que son necrones, no sabemos cómo prácticamente estos güeyes lo hicieron. Eso sí, no lo sabemos. Pero pues están, digamos, ciertamente aliados. Es por eso que los necrones no suelen atacar a los diggers, sino que simplemente a los orcos. Y pues con el tiempo se empiezan a expandir más por los túneles. Entre otras cosas van cavando más túneles. Y pues de repente entran en contacto con una nueva raza en la superficie. Esta raza pues no es nada más y nada más que los orcos. Estos guerreros pieles verdes que corrían por estas pirámides intentando explorarlas, pues se ven totalmente extraños para estas tribus, vamos a ponerlo humanas, de digas. Y los humanos pues obviamente tienen que luchar. En especial los chatarreos son los que toman la batuta y empiezan a atacar a lo que son a los orcos. Cuando surgen de los túneles, lo primero que encuentran son estas garras gigantescas mecánicas desgarrando roca y arena, llenando el aire de rocas, de todo este desmadre. Son los orcos que pues estaban en expediciones totalmente gigantescas para extraer cosas de las pirámides. Los chatarreros pues obviamente ven este desmadre y dicen, no mames, qué pedo, y de hecho hacen como una entrevista, ¿no? Hacen como una entrevista en la cual como que los chatarreros no atacan de primera instancia, sino que incluso van con el mecánico que estaba como jefe de la excavación. Este mecánico se plantea enfrente de los humanos, el orco mira con desdén a los chatarreros y pronuncia una sola palabra, ¿no? Cavadores, ¿no? Y se dirige hacia las profundidades. Los cavadores quedan impresionados por los orcos, eso sí. Hay que entender que los cavadores hasta ese momento eran una sociedad totalmente preindustrial, no tenían más que palos, espadas, unas armas de fuego muy rudimentarias de extraño diseño, que nada más servían para ciertas cosas. Y pues al ver las armas orcas, los vehículos orcos, las motos, los buggies, los camiones, etcétera, pues dicen, a la verga, eso es de respeto, ¿no? Y dice, a huevo, yo quiero tener eso también. Los orcos al principio no tienen ninguna consideración para los cavadores, toman los túneles, esclavizan a ciertas tribus de cavadores, escuchan relatos sobre los cavadores, sobre artefactos enterrados, roban lo que pueden de tecnología arcana para vendérsela a otros mecánicos, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo los humanos se dieron cuenta de la verdadera instancia de qué querían los orcos aquí, ¿no? Esclavizar a los cavadores y saquear todo lo que hubiera en sus dominios. Entonces los chatarros ya poco podían hacer para evitar eso, porque los orcos ya estaban demasiado expandidos en los túneles. Además que eran mejores guerreros y sus armas eran mucho más brutales y más eficientes que las de los cavadores. Entonces una noche, cuando los orcos reían alrededor de sus campamentos y maltrataban a muchos cavadores en los túneles, los chatarreros llamaron a sus aliados. Esos aliados verdes de metal que surgieron de las pirámides y que fueron masacrando uno a uno a cada orco. Oh, no. Ningún orco quedó sobreviviente, ¿no? O bueno, se dejaron unos pocos sobrevivientes orcos para que mandaran el mensaje a los demás orcos de vuelta a Mektown, ¿no? De que la zona de las pirámides era una zona en donde los orcos tenían prohibido y que nunca volvieran a poner un pie ahí, porque de lo contrario no vivirían para contarlo. Entonces, pues los orcos que huyeron al desierto fueron recogidos días más tarde por otros pieles verdes y hablaban de estos ojos resplandecientes, color verde, que rodearon sus campamentos y que el ataque nunca vieron de dónde llegó y que las pirámides brillaban con esta energía maligna y que se abrían portales de los cuales salían enemigos totalmente terribles, etcétera, etcétera, y que masacraban a los orcos y los desvanecían en llamaradas de luz y se ahogaban sus gritos en la oscuridad, ¿no? Entonces, pues actualmente los orcos ya no se aventuran ahí, a menos que estén muy desesperados o que sean muy estúpidos, o las dos cosas. Sí. Se juntan.
Ajá, entonces pues los orcos abandonaron la meseta y la denominaron como Morgadurluk Bardernixlak, que significa fortaleza de antiguo y temible poder, tierra de la muerte acechante, del dolor y de la destrucción en el idioma orco. Es lo que significa el... Y pues los orcos fueron recuperándose lentamente de la explosión de las mesetas, pero para ese entonces pues muchos de los armas que quedaron fueron saqueadas por los cavadores y fueron replicadas, fueron reformuladas. Pero hay que decirlo que también que muchos de los cavadores tomaron incluso rasgos de la cultura orca. Empezaron a tomar rasgos de empezarse a pintar la cara de color verde, de utilizar tecnología orca, de hacer como una mímica de la cultura orca, de replicar sus armaduras, sus vehículos, entonces cosas de ese estilo, ¿no? Entonces los humanos de Angelis pasan a ser pues prácticamente larperos de orcos. A pintarse como orcos, a hablar como orcos, a utilizar tecnología como orcos. Y se convierten en los digas. De hecho, incluso sus propios rangos son traídos prácticamente de lo que son los orcos. Los líderes, los más grandes entre los digas, pasan a denominarse diganobs, así como los nobs orcos. Claro. Los psykers digas, que si hay psykers dentro de ellos, se llaman digashamans. Los boys... Los guerreros totalmente análogos a los boys orcos son Diga Boys. Y los Yups, que son los jóvenes orcos, pues, dentro de los Digas se llaman Diga Yups. Entonces sí son los Diga. Y es lo cagado, ¿no? Entonces los cavadores hasta el día de hoy son hostiles, sí, con los orcos. Pero hay ciertas tribus o hay ciertos momentos donde los cavadores saben que pueden aprender un poquito de la sociedad orca. Del gran Gorka Morka también, que lo tienen ellos también como si fuera un dios y que les empujó a ser más como los orcos, pero sí odian a los orcos todavía. Y aparte de eso, pues de vez en cuando llegan a comerciar, a intercambiar cosas, etcétera, etcétera. Así los orcos también intentan comerciar o a capturar algunos cavadores también para comérselos, etcétera, etcétera. Ajá. Güey, ¿sabes algo chistoso? Alguna vez en la historia, güey, tuvimos enfrentamientos entre los húngaros que venían de pues toda esta parte de las estepas con los magiares y mongoles que también venían de parte de las estepas y se odiaban a muerte, güey. A muerte. Así me lo estoy imaginando, güey. Más o menos. Y sí digo, o sea, los cavadores tienen esta idea de que a los orcos siguen siendo hostiles, pero pues se puede comerciar con ellos, principalmente ellos venden la chatarra y los orcos acá les dan armas o vehículos, orcos también, entonces pues esta parte incluso a veces han llegado a transportarlos a Mecaburgo. También se enfrentan con otras bandas de cavadores, con otras bandas de orcos por el derecho a excavar chatarra, o luchan contra incursores mutantes, o persiguen a los Gretchins, ¿no? Como los demás pieles verdes, aunque ellos no son pieles verdes. En todas las casas. Utilizan la tecnología orca en muchos de sus aspectos, pero la moldan a las necesidades, pues, totalmente humanas, ¿no? Ya sea para protegerse del calor, para hacer vehículos con redes, para capturar, no sé, para capturar a otros miembros, etcétera, etcétera. Y también hay cavadores en Megaburgo, ajá, van a veces de vez en cuando a vender chatarra, comprar provisiones, armas y equipo, ir con mecánicos, incluso visitar a los matasanos. Y más que gustarle los orcos, ya es como una relación un poco hasta simbiótica con los cavadores, desde los toleramos. Son una molestia necesaria porque venden y traen muy buena chatarra de muy buena calidad. Y pero también los ven como estúpidos que intentan replicar a la gloria orca, ¿no? La gloria piel verde. Que sí lo son. Pero los mecánicos pues venden sus cosas, por ejemplo, pero rara vez lo van a personalizar para un cavador. O sea, simplemente es como de que pues no me vale verga, te lo vendo y ya, pero no eres un orco, entonces ten en cuenta que te estoy como tal dejando estar incluso aquí enfrente de mí, ¿no? Y incluso una banda de cavadores no se puede acercar a Mecaburgo a menos que hayan demostrado que son merecedores del respeto en combate. Eso ya se supone de que hacen una pequeña batalla como ritual en la que sobreviven a un combate y se les permite luego entrar a Mecaburgo, ¿no? Aunque pues se le sigue tratando con comentarios despectivos de todo tipo. Entonces, como se pueden esperar. Y aparte de que los mecánicos, por lo general, ellos les incrementan, ¿no? La factura y les dan la tarifa conocida como la tarifa de cavadores. Es obviamente un precio mucho más alto de las mercancías que ellos venden. Y con los matasanos, pues también es algo curioso.
Y bueno, solo los cavadores más locos o pues se les ocurre ir con un matasanos para atenderse, sino que pues por sí los cuerpos humanos son mucho más frágiles que los orcos, entonces aunque ellos van muy, muy esperanzados en que se les atienda como se debe, pues no van a sobrevivir a lo mismo que va a sobrevivir un orco, ¿no? Entonces, pues, algunos ni siquiera sobreviven a la aplicación de la anestesia, que significa un martillazo en la cabeza. Entonces, y a veces no es raro de que una banda de cavadores vaya a recoger a un camarada que había ido al doctor y nada más se encuentran el cuerpo hecho mierda, arrojado ahí en los desperdicios detrás del consultorio del doctor, ¿no? Pero bueno. Güey, no mames. Es la chingo amiga diciendo que quiere vivir como mexicano, güey. Y cuando vive realmente como mexicano, güey, eso le puede pasar. Exacto. Y pues esas son las 4 facciones a grandes rasgos. Los orcos, el comité revolucionario Gretchin, los mutantes o mutis y los digas o cavadores. Y con eso pues podemos yo creo que terminar el episodio de Gorka Morka. Vaya que es un trasfondo bastante curioso, que gracias Rick Beasley, Andy Chambers, Gap por haber creado este desmadre, que es bastante épico. O sea, a mí me mama mucho Gorka Morka. Por eso me gustaría ver así como, no sé, un episodio de Hammer and Bolter de estos que están leyendo en Warhammer Plus de Gorka Morka sin pedo. Yo creo que es uno de mis episodios favoritos. También chido. O sea, ya digo, sí es un juego muy viejo, ya tiene pues, ya más de 20 años de que salió y de que murió. Pero pues hasta el momento de hoy, yo creo que mucha gente de Warhammer, o que son, no voy a decir olds, pero que a lo mejor ya llevan años aquí en Warhammer, conocen Gorka Morka, ¿no? Y tienen en Gorka Morka un lugarcito en su corazón, así como lo tiene Necromunda, como lo tiene Space Hulk, etcétera, etcétera. Porque fue un juego muy revolucionario para su época. Fue un juego que aunque duró muy poquito, fue muy, muy, muy querido. Fue un concepto muy único de este pinche mundo de convivían orcos, mutantes, muy al estilo Mad Max, muy al estilo Fallout, si lo quieres ver también de esa forma. En un desierto totalmente radioactivo, donde nada más se lucha por sobrevivir y por chatarra. Y hay todo tipo de cosas enterradas en el desierto, incluido necrones, terrores de hace millones de años, que si te digo, representan la última campaña. La última campaña del juego era esta campaña donde pues finalmente te enfrentabas como un ejército necrón y tenías que vencerlo prácticamente. Como orco, como Gretchin, como lo que tú fueras, ¿no? La facción que jugaras. Pero era era como el escenario del fin del mundo, ¿no? Así, muy, muy, muy épico. Pero bueno, lamentablemente ya no está. De hecho, hubo un intento incluso para sacarle un videojuego, más o menos igual por el 98, me acuerdo, que era un juego para el Dreamcast, para la consola del Dreamcast, que finalmente nunca vio la luz, simplemente llegó a una alfa. De hecho, hay por ahí una imagen del juego, pero sí, el juego nunca llegó a nada. Pero pues se hubiera estado muy épico. De hecho, ahí les ponemos una foto de lo poco que se pudo recuperar de los archivos alfa del juego. Pero el juego se ve así, iba a ser un juego así al estilo carreras, balazos, ¿cómo se llama este otro juego que habíamos dicho al principio, Kench? Twisted Metal ese mero, se llama. Como el Twisted Metal, ajá. Si lo jugaron o lo conocen. De hecho, pues o sea, más o menos en ese estilo. O sea, se parece demasiado al grado de que yo digo de que tal vez estaban trabajando con las personas que hacían Twisted Metal, pero pues, las personas que hacen Twisted Metal creo que nada más quieren hacer ese juego. Pero no manches, o sea, queda perfectamente, o sea, para este universo, o sea, porque es literalmente peleas de coches con balazos y cosas bizarras. O sea, pero queda incluso el humor, o sea, porque en Twisted Metal sí, como un derby de demolición. Ajá, exacto, sí, exacto. O sea, pero incluso el humor y cosas por el estilo queda perfecto. Entonces, contraten a los de Twisted Metal para hacer un juego de Warhammer. Sí, no, digo, nunca se pudo hacer ese juego, pero digo, hay unas imágenes ahí como las que les ponemos ahí en pantalla. Pero pues, ojalá se hubiera visto. Te digo, iba a ser publicado por Ripcord Games, creado por Real Time Associates, y para la Dreamcast y para Windows. Entonces, pero pues nada, no se llevó a nada. Ya. Se podía jugar hasta con 32 jugadores, era el desmadre, o sea. Era un juego, bueno, era lo que ellos pensaban, ¿no? Ajá. De hecho, se supone, creo que hasta se enseñó un demo en la E3 del 2001. O sea,
A ver si lo encuentro y lo ponemos, pero esa fue la instancia con Gorka Morka, que nunca vio la luz, así como el juego, pero pues lo bonito, a veces las cosas bonitas duran muy poco. Entonces, mira, sí está el trailer de Gorka Morka, a ver, aquí está. Te lo mando. Para que lo vayas poniendo, dura 1 minuto, pero no sé si tengan algo que decir, aprovechando mientras lo que se pone el tráiler. Oh, Algo que quieran decir sobre Gorka Morka. Sí, no, la miniatura no es muy bonita, pero a la verga, así como creepypasta, güey, así como de Güey, no mames. Gorkamorka.exe. Ajá. Sí, pero no le di importancia. Oh, Estaba viendo Warhammer para aprietos y de la nada la pantalla cambió, pero no le di importancia. Oh, Jesus, a ver, ya, listo. Oh my god, esto es como 180p o algo por el estilo. No, es que sí, o sea, queda perfectamente, o sea, yo como gran fan de Twisted Metal, sí me acuerdo, y sí, estas son gráficas como de PlayStation 1, queda perfecto, y en esa época hubiera sido increíble. No sé cómo querían meter tantas personas, no sé si eran bots o tal vez, no sé, porque no existía el juego en línea, punto, o sea, no puedes conectarte en línea en el PlayStation así en absoluto. En el PlayStation 2 fue cuando empezaron a haber ciertas funciones, pero tenías que conectarlo manualmente. O sea, nada de conéctate a tu Wi-Fi. Es más, no existía el Wi-Fi. Entonces, sí, es muy único, definitivamente. Pero para hacerlo general, qué bueno que no han abandonado al grado de que, pues, no se considera como no canon ni nada por el estilo. O sea, eso me gusta. O sea, qué bueno que no dijeron, y explotó. O sea, qué bueno que. No, explotó Gorka Morka. Sí. Ajá, ¿no? Entonces todavía lo están dejando abierto por si acaso, porque igual hay un juego muy popular que se llama Gasland, que es pues, básicamente lo mismo, nada más que o sea, fuera del mundo de Warhammer, o sea, básicamente como este pedo Mad Max, y es muy popular y la gente como que sí le agrada y todo eso, entonces podían expandirse ahí, ya sé, digo, la mejor motivación para Games Workshop es de que pero puedes hacer miniaturas y juegos de eso, es como que, no mames, ¿en serio? Y ya, así a huevo van a hacer algo. Entonces, qué bueno que existe, pero ojalá ya se pueda, como podamos decir, unir todo. Pero pues bueno. Y con eso terminamos el episodio. Raz, no sé qué quieres decir, para ya despedirlo. Pues Andar, solamente voy a decir que simplemente si alguna vez se les ocurre ir al desierto y empezar a hacer un montón de desmadre y todo eso, pues pueden irse simplemente a Durango. No necesitan buscar más de Gorka Morka. Vayan a Durango o Sonora. Dicen que en el desierto de Sinaloa sigue habiendo un tesoro de plata. Y hay varias personas que lo están buscando. Y pues vayan, banda. ¿Qué más diversión puede ser? Digo, sí te puedes morir, pero bueno. Vayan. Llévense a su banda, háganse su narcotanque y a la verga. Ajá, y corren, no sé. Pero sí, de ahora en adelante yo voy a imaginar que los orcos ponen corridos alterados, güey. Es más, cuando están en los WAGs, en vez de gritar, dicen pura gente del señor Gaskull, pura gente del señor Blood Thief, o cosas así, güey. Ya. Pero bueno. Pues con eso terminamos el episodio de hoy, esta cápsula para los Patreons. Ustedes, los demás la van a estar escuchando a destiempo, pero de todos modos les enviamos un saludo a todos. Recuerden que si se unen ya sea al Patreon o a la comunidad de YouTube, ahí donde dice unirse, pues pueden ver estas cápsulas mucho antes que las demás personas, además de otros beneficios que vienen ya ahí estipulados en lo que es el Patreon y en la comunidad de YouTube. Entonces, pues recuerden que tienen esa parte. Y si no, pues simplemente compartiendo los videos de Warhammer para Prietos y llevando esta palabra santa de lo que es el emperador Rick Priestley, a las demás gente, pues es suficiente. Entonces, pues nada más, ya se nos puede encontrar Telegram, Inbox, Spotify, YouTube, etcétera. Sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que Gorka Morka los acompañe.